en este nuevo episodio. ¿Cuántas veces se habrá preguntado qué funciona mejor para no mojarse en la lluvia? ¿Caminar o correr? ¿Se asustan los elefantes de los ratones? ¿Es posible arrancar las medias de alguien? ¿Ford existe? ¿Es humano? Julio Ríos quiere ser Closo Ford. El Canal 4, aparte de tener un reloj propio que atrasa, ¿tiene un agujero negro donde se pierden bloques del programa que uno está viendo? ¿Soy petizo y me la piso? Siga preguntándoselo. En este episodio de Los Cazadores de Mitos. Porque esto no es Cazadores de Mitos. Es Los Mitos de la Historia en las clases de Segunda Pelota con el profesor Guillermo Vázquez Franco. Guillermo Vázquez Franco nació en 1924. Empezó desempeñándose como profesor de secundaria. Es historiador e investigador. Escribió los libros Francisco Berra, La Historia Prohibida y La Historia y sus Mitos, pero tiene por delante una empresa mucho mayor. Tratar de enseñar durante 4 semanas a Jorge Carlos y Mariano Quimbaé y a sus contrincantes de turno, María Noel Marrone. Me falta como un pedazo de una cosa uruguaya, ¿no? Y Lucía Lula Alegro. El menor valor 90 días, el dolor cotizó ayer por debajo de los 20. ¿Podrán aprender o será un mito? La batalla está planteada. Preparen, apunten. ¡Fuego! Materia: mitos y leyendas de la historia uruguaya. Clase número 1. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana. Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde y es un placer recibir a las compañeras, a Mariano Noel Marrone y Lucía Alegro, que son nuestras rivales, pero porque ellas la vemos todos los días. Entonces es un placer recibirlas a ellas, pero como que estamos acostumbrados. A lo que no estamos acostumbrados es a tener a un profesor de la jerarquía de Guillermo Vázquez Franco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Bien? Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a hablar de mitos y leyendas de la historia con usted, ¿verdad? Si quiere, sáquese los auriculares nomás. No le gustan. Está bien, sáquese. Está bien. El hombre ya te das cuenta que no es de radio cuando dijo, con los auriculares me siento ridículo, encajó hace un rato. Ya está. Sí. Sáqueselo tranquilo, entonces. Perdóname que te dé una corrección, porque estaba sirviendo un café. Sí. Jamás me acostumbro a verlas. Siempre para mí es una sorpresa. Gracias. ¿Cómo estuvo el profe? Bien. ¡Qué farsante! ¡No! Ya te junó, en 5 minutos te sacó ya. Pero arrancamos mal con el profe. Hay que ganar. Bueno, profe, cuéntenos. ¿Con qué mito podemos arrancar? Bueno, primero tendríamos que arrancar un poco con una idea muy primaria, muy general de lo que es mito. No voy a decir ahora lo que es mito porque es muy complicada la cosa, problemas filosóficos, problemas antropológicos, sociológicos, es muy complicado. El mito nace a partir del momento en que el hombre como género se despega de la naturaleza, ya no se sintió más ser parte del trueno o parte de los animales, se independiza y se sorprende cuando el trueno lo aqueja y le preocupa, y entonces no lo entiende y empieza a atribuírselo a fuerzas externas a él, fuerzas que no comprende muy bien. De ahí que el mito originariamente siempre tuvo un contenido religioso. Ajá. Misma cosa, imputación a fuerzas superiores que llamaron dioses, en fin. Depende de la civilización de que se trata, será la estructura mitológica egipcia, y el arquetipo de las estructuras mitológicas, que es la mitología griega, preciosa además, hermosísima. ¿Usted hoy acá y en las próximas clases viene a desmitificar algunas historias que nosotros creemos verdaderas o que mucha gente cree que son verdaderas? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, ¿verdad? Entonces, el mito parte de una realidad. El trueno era una realidad, el relámpago, el cambio de las estaciones. Eso es una realidad que el hombre observaba. La va transformando en mito porque no la entiende. No la entiende y la convierte en mito y la lleva a un poder superior que es una religión. Bueno, cuando la civilización avanza, naturalmente, estamos en la época moderna, todas las culturas los tienen, todas las civilizaciones los tienen, todas las sociedades los tienen, ¿verdad? Hasta el día de hoy los tienen, naturalmente la sociedad uruguaya también los tiene, esos mitos, ¿verdad? Y dentro de América, Hispanoamérica o Iberoamérica, todas las sociedades tienen sus mitos. No vamos a creernos que somos originales porque tenemos tales o cuales mitos. Los hemos ido construyendo a medida que se ha ido siendo necesario
frente a los hechos consumados. Así hemos ido construyendo mitos. Hemos sido, y me incluyo yo, que no construí ningún mito, no sé por qué me incluyo yo. Pero fíjate, la verdad yo no construí ningún mito. Pero los he recibido, eso sí, ya he elaborado. Los he recibido consumados, digamos así. Yo diría que hasta perfectos. No muy perfectos, porque cuando se les mira de cerca tienen muchos defectos, los mitos estos, ¿verdad? Pero están tan edulcorados, tan maquillados y sobre todo tan repetidos que como toda la repetición, toda mentira que se repite, al final se hace verdad y usted como tal la toma y como tal la transmite. Eso es lo que ha pasado en mi experiencia como ser humano, ¿verdad? Usted, para escribir su libro, ¿cuántos mitos tomó? Mire, no los conté, pero tomé varios mitos. ¿Varios? Sí, 6, 7, 8 mitos, no me acuerdo, 9 mitos, no me acuerdo. No los conté, no los inventaría, pero se puede hacer el inventario de mitos. Algunos los desarrollé más, otros los desarrollé menos, otros simplemente los cité. Pero no los trabajé específicamente, ¿verdad? Perdón, de todos los mitos estos que usted tiene en el libro ahí, usted arrancó... Usted está hablando de la historia y sus mitos, sí, esta segunda edición que termina de exactamente. Lo que yo le decía es, usted arrancó creyendo las cosas, teniendo como verdades algunas cosas, o ya sospechaba que podía tener alguna cosa que estuviera mal, que fue una leyenda. No sospechaba. ¿Y cuál fue No, pero yo estaba convencido que nada de eso era así. Leyenda. Yo no sospechaba nada. La sospecha me vino hace muchos años cuando empezó a desequilibrarse la cosa. Es decir, cuando terminé de absorber, ¿verdad? La cataplasma, el aluvión de mitos que me suministraban, que me inyectaban. Y solo, no sé dónde, de repente en un tranvía, iba, no sé, pero solo empecé a pensar, a ver que lo que me habían dado Vamos a desenmascarar esto. No podía ser, ¿verdad? Que desenmascarar. Sí, no podía ser. No me acuerdo cuándo fue, alguna vez me preguntaron cuándo empezó, no sé, cuándo empecé. ¿Y cuál fue la cosa que más lo sorprendió? Eso que decía, mirá, tampoco puedo identificarlo. No puedo identificarlo. No hay un shock, digamos así, no. Es un proceso de reelaboración, de crítica, de desmistificación, de sacarse de delante pantallas que no me dejaban ver, ¿verdad? De sacarme la presión de la tarima del profesor que me hablaba y me decía cosas, y uno más chico, más joven, y en inferioridad de condiciones que con respecto al profesor, es lo que consta, porque tengo una doble experiencia de alumno y de profesor, y sé cuál es el peso de un profesor cuando lo soporté, y sé cuál es el peso de un profesor cuando ejercí, de manera que conocí las dos partes, y es muy importante, sí me parece una cosa abusiva que se hizo conmigo, ¿verdad? Conmigo y con todos mis compañeros y toda la muchachada y toda la chiquilinada o jovencitos que íbamos a las clases. Me pareció un abuso, una ventaja que se ejerció. No lo hicieron de mala fe, vamos a entendernos. No pienso que estuve frente a una manga de delincuentes. No, gente convencida de lo que decía, convencida. Yo no pongo en tela de juicio de la buena fe de aquellos profesores que me estaban mintiendo. La pelota, me gustó. O sea, los profesores nos mintieron en la cara. En la cara y mirando. Los profesores de historia. Hablo de ellos. Y todavía después nos preguntaban. Literatura y filosofía, tienes que poner las letras. Y todavía nos preguntaban después si no le contestábamos esa mentira nos ponían malas calificaciones. Y perdí el examen. Ahí está, corrieron y iba a perder el examen. Exactamente. Porque esto va enlazado con otra cosa, el derecho de la discusión. Ya hablo de la libertad de cátedra, otro cuento chino. No hay tal. Usted tiene que mantenerse dentro del encuadramiento que le da el establishment. El establishment le dice cuánto puede vibrar dentro de ese encuadramiento. Y ahí vibra, libremente. Profe, pero no se exceda. Es un corralito eso. Quiero nombres, profe. Quiero empezar a mira, tal no era tan cra. O tal, que decían que no era tan grande. Se le cayó el capuchón del micrófono y me lo muestra. ¿Qué pasó? Algo anda mal acá. Y agradezca que no quedó colgando este micrófono, que a veces pasa. No me hagan esto. No tiene esta musiqueta que me pusieron hace un rato que era insoportable. ¿Qué le pusieron? No sé. El cuarteto era. El día que Artigas se emborrachó del cuarteto de Nos. Sí. Ese sentía uno, usted se lo sentía hace un rato, me hizo acordar el cuarteto de Nos. Que no estaba mal el cuarteto de Nos. Pero es el cuarteto el que canta esto. Bueno, pero eso que estaba contando es una bacana. Pongan a Fiorentino, ahí tienen para ustedes no ponen esas cosas.
cosa. Bueno, volviendo, sí, nombres, pero no se inquiete, no se apresure. No, perdón. Está la ansiedad del aprendizaje. No, pero a mí yo tengo que... me tiene que durar media hora la película. Bien, pero igual la remamos, pero igual hablamos del micrófono, capuchón que se cae. Entonces, el asunto es ese, que masivamente, y no a mi altura, cuando yo llegué a recibir este aluvión, ¿verdad? Ya venían generaciones o promociones, más que generaciones, promociones y promociones y promociones de otros alumnos anteriores a mí. Comiéndose la pastilla. Exacto. Y después que yo egresé, otros tantos alumnos comiéndose la pastilla, y siempre la misma pastilla, ¿verdad? Ordenada de acuerdo con el discurso histórico que en el país, acá en el Uruguay, empezó a perfilarse en números redondos hacia 1880. Elijo ese número porque es más fácil de recordar que un número más fraccionado todavía. Bueno, a partir de 1880, el establishment montevideano empezó a perfilar lo que es el discurso histórico, las características, la tipología, las medidas del discurso histórico que debíamos asumir y debíamos transmitir, ¿no? Empieza en esa década del 80, está Carlos María Ramírez, está Justo Maeso y está Clemente Frejeiro, principalmente. Y está Bauzá, ¿no? Francisco Bauzá. No digo que se hayan confabulado los cuatro en una noche allí de whiskies o de té o de café, vamos a hacer tal cosa y vos hacés tal cosa. No hay una confabulación, pero hay una concordancia, una coincidencia espontánea. Estamos a 50 años, 52 años de la Convención Preliminar de Paz, que decidió la segregación o la amputación de la provincia oriental a la Argentina, de la cual era una parte. 50 años después, este grupo que ya no pertenece a aquella camada de los años 30, son los hijos, caso de Francisco Bauzá, por ejemplo, caso de los Ramírez, que vienen de su padre, de su padre bien. Es decir, ya son otra generación, la generación posterior, digamos, a lo que llamaríamos la generación de la independencia o la generación de la amputación, en la cual está al principio, qué sé yo, José Yaui, Santiago Vázquez, Mazzini, Silvestre Blanco, todas aquellas. La generación posterior hacia el año 80 es la que se encuentra con que tiene constituido una cosa que llaman República Oriental de Uruguay y se resuelven a asumirla como tal. Pero esto no fue una cosa, mira, me desperté anoche y empecé a pensar tal cosa, te llamo para que si estás de acuerdo hacemos tal. No. En un momento hay una coincidencia espontánea. Y el país, aquella cosa, ese grupo, lo que llamaríamos la inteligencia montevideana, empezó denodadamente, entusiastamente, a describir el discurso histórico del país, que es el que tenemos actualmente, ¿verdad? Mucho más decorado, mucho más perfeccionado, no sé si más perfeccionado, pero mucho más abultado, mucho más engrosado, mucho más engrosado. Con los aportes que vienen después, el de Eduardo Acevedo, que es muy importante. Eduardo Acevedo es un tipo muy importante. Eduardo Acevedo, la pastilla la comió por la mitad, la comió en parte. Real de Azúa dice, y coincido, comparto, es el historiador más completo que ha tenido este país. Real de Azúa. Real de Azúa opina eso y yo decía de Eduardo Acevedo. De Eduardo Acevedo, sí, yo opino lo mismo, es el historiador más completo, más profundo, el que reúne la documentación en la cual apoyarse, más una interpretación coherente, deslizando muchas cosas que son muy útiles para hacer los cuestionamientos que en parte hago yo también. Usted viene manejando ya como que nos comimos la pastilla del nacimiento de Uruguay, sí, señor, cómo nacimos como república. Ese es uno de los mitos. ¿Y cuál es la historia verdadera? Bueno, espérese, todavía falta. Pero, profe, vamos, dígame, mande cara a alguien. Nos mata la ansiedad. No sean tan ansiosos. Sí. No sean tan ansiosos. Los dejo en el momento en que hay que asumir que el país es tal cual lo creemos que es, tal cual lo vemos, ¿verdad? Entonces, para asumir eso hay que decorarlo, hay que justificarlo, ¿verdad? Eso hay que justificarlo. El discurso histórico que empieza a elaborarse hacia 1880
es el que toma a su cargo la justificación de ese país, ¿verdad? Es decir, tiene el resultado, vamos a justificarlo, ¿verdad? La explicación de por qué esto es así, vamos a darla ahora, ¿verdad? Y esa explicación tiene que dar como resultado que esto es así. ¿Me explico? Estamos a 50 años, entre el 28, 30, en que se constituyen, que lo constituyen como empresa política, como Estado independiente, y el año 80 son 50 años. Entonces, hacia el año 80, me parece a mí claro que el país necesita y elaboró o fundó dos mitos vertebrales, que son el mismo mito en verso y reverso, de la misma fantasía que empieza a trabajarse. Estos mitos son la independencia y la necesidad simultáneamente del héroe que la justifique, que la sostenga, ¿no? Ahí tienen un verso y reverso del dilema que se encontró, con que se encontró la inteligencia. O sea, necesitábamos un héroe. Ahí está. ¿Por qué? Porque teníamos una independencia. Sí. Por lo menos teníamos una amputación. El país estaba amputado. O sea, usted ya está de pique diciendo que los orientales no lucharon por la independencia. No, usted lo dijo. Usted lo dice. Usted no está diciendo. Sabe que yo dije. No, o sea, nuestra independencia no es producto de una lucha. Eso está diciendo usted porque sabe que yo ya dije eso, pero todavía no lo dijo. Lo iba a decir después. Tiene que esperar a que termine la clase. Faltan 20 minutos. Está bien. Es una lucha contra el reloj. Yo sé administrar mi tiempo. Sí, pero disculpe que lo interrumpa. Gol de México, que le gana 1-0 a España. Nada, profe. Le pido disculpas por el señor. Uruguay juega dentro de 20 minutos. Sí. O sea que lo que usted dice, que se tuvo que la independencia y había que buscarle un héroe. Es la misma cosa. Ese viene en el mismo paquete. De este lado tiene la independencia, pero de la vuelta y tiene la necesidad del héroe, si lo que independencia tiene. Seguro. Es una independencia renga, una independencia cogitranca. Ese no es un problema exclusivo nuestro, ¿eh? En general todas las sociedades, y sobre todo las iberoamericanas, que son las peores colonias, dentro del coloniaje, la peor colonización fue la colonización ibérica, peor que la lusitana y peor que la angloamericana. De las tres colonizaciones, la peor fue la española. Y los resultados de esa esquirla que resulta en la revolución del año 10 en adelante, es que cada pedazo que quedó ahí, cada sector, cada segmento que quedó ahí, hubo necesidad de un héroe y se lo fabrican. Todos los tienen. Otros países también los tienen, ¿verdad? Juana de Arco, el mío Cid, qué sé yo, Guillermo Tell, cada uno elige sus héroes. Qué sé yo, el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, y tienen los mitos, ¿verdad? Ahí tienen mitos, ¿verdad? ¿Los caballeros de la tabla redonda? Sí, claro. Yo recuerdo los caballeros de la cama redonda, de Porcelio Olmedo, que es una película. No hablamos de la tabla redonda no los tenía. ¿Vos, Jorge? ¿Sí? Tampoco. No. Nos falta. Caballero de la cama, no sé exactamente qué es, pero me suena. Hay mucho bache acá, Hay mucho bache histórico. Pero hay una cinta sobre el tema. Usted da cuenta que le está dando clase a niños. Claro. No vaya muy arriba porque. No. Haz de cuenta que le está dando clase a personas que se acuerdan de una película de Olmedo y Porcel y no saben que los hechos históricos. Y otras películas que hubo, bueno. Claro. Pero hubo películas con el rey Arturo, los caballeros de la tabla, yo las vi, son lindas. Hay que ver esas películas, no las vi. Bueno. Esos son mitos, no somos los únicos en tener mitos. Entonces, los mitos nuestros son que nos hemos encontrado con que perfilamos estados independientes y no tenemos héroes, hay que tenerlos. Y así aparecen todos, O'Higgins, qué sé yo, Morelos. O'Higgins es el chileno, Bernardo O'Higgins. Veo que tiene una gran cultura histórica, una gran formación. Un poquito ahí. Para que tuve la calle allá, la avenida principal de Santiago. Se llama O'Higgins. Todo se llama O'Higgins. No hay que acomodarle. Como que todo Artigas acá, más o menos. Entonces, ¿qué le decía? Perdón, profe, lo disperso. Nos habló de grandes héroes latinoamericanos como O'Higgins. No, latinoamericanos no dije eso. Iberoamericanos. Sí, dije hispanoamericanos. Exacto. Hispanoamericanos. Lo que no moco una. No, importa mucho. Una cosa es latinoamericanos, nombre medio prostibulario, que anda por ahí. Los latinoamericanos, una cosa medio. ¿Por qué?
Bueno, no, si me meto a decir no les doy la clase, así que hagan otra clase más y les explico por qué lo de la telenovela. Bueno, hagan otra clase más, sí. Pero 3 clases eso no es. Pero pide 4, ya pide una cuarta clase a gritos. Está pidiendo a gritos. No, yo no las pido. No, el tema, la necesidad de tiempo. Bueno, si están haciendo, no llego. Entonces, el asunto es que hemos creado esos 2 mitos, que en la realidad de Artigas existió. Vivió, se sabe que vivió, se supone que era no sé que haya sido medida la estatura, pero no era un hombre muy alto, estaría en los 1,72, 1,73, 1,71. Que para aquella época era alto, capaz, ¿no? Pues no sé, no tengo medidas de aquella época, digo que era una estatura como entonces. No era un hombre robusto, no era gordo, pero de allí andaría por los 75, 76 kilos, digo yo, no sé qué peso tenía, y algunas otras características, se sabe dónde nació, que hablaba guaraní, que tocaba el acordeón, que era buen bailarín, que era buen mozo, de esas cosas. Esto va también un poco con carga como Artigas, que es muy bueno en todo. Y que era guapo, ¿no? De eso no hay duda. Guapo era. Que era guapo. Iba para adelante. Iba para adelante. Eso tiene que haber sido así porque si no acaudillaba lo que acaudilló. Claro. Eso se acaudilla a base de coraje, y nada más que de coraje. Casi como el Ruso Pérez debía ser de guapo, ¿no? El jugador de fútbol, Sí. porque es guapo el Ruso Pérez. Sí, yo creo que sí. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo vi jugar, pero guapear no lo vi. Bueno, pero mete. Ah, sí. Mete para adelante. Sí. Le rompieron la cara en una vuelta. Sí, la contra cara, Corea. Tenía la cara lastimada. Entonces era un hombre guapo. Bueno, ahí el que no es guapo muere, ahí, así que no vamos a... En esa época había que meter, ¿no? Había que meter para adelante. Y con todo, ¿no? Y con todo. Se jugaba en la vida ahí. Entonces, a partir de esa realidad empieza la literatura, más que la historia, la literatura, cuenta con inspiración poética, empieza a construirse el mito mediante adiposidades sucesivas a ese bastidor inicial que le entregaba realmente la partida de nacimiento y los demás datos sobre la persona. Ese es el bastidor, y empiezan a incorporarse las adiposidades a partir de 1880, porque hasta entonces ese bastidor estaba tal cual era, ¿verdad? Un hombre inculto, un hombre cruel. Artigas, contrabandista, ¿no? Como casi todo lo de la época, ¿no? Sí, no había más remedio, era la profesión. Contrabandista, un hombre que... ¿Y era mujeriego, dice? ¿Puede ser? Sí, pero eso no son defectos, son una característica. Y entonces tenía, a partir de ese hombre, que venía muy mal visto por sus contemporáneos, empieza a darse vuelta la cosa, y a partir del año 80 del libro se toma como... Pero perdón, ¿era mal visto por sus contemporáneos que también otros héroes o por la gente en general? El común de la gente. gente. Petit Muñoz, que era un artiguista así, urulento, urulento está mal dicho, era un artiguista virulento. Ahí va. Un artiguista decidido, decía que los contemporáneos decían es más malo que Artigas, para referirse a alguien que querían descalificar. Es más malo que Artigas. Eso lo contaba Petit Muñoz, que es uno de los que más aplaude a Artigas y más artiguistas, más de los que construyen el discurso histórico, está Petit Muñoz. A pesar de eso, igual decía... Petit Muñoz decía que sus contemporáneos, aludando a Artigas, decían es más malo que Artigas, para indicar cómo era Artigas visto en su tiempo. Pero malo en qué sentido, perdón, pues también dijo cruel. Mala persona, sí, creo, de frente y mano. Mala gente. Sí, cruel, qué sé yo, que no estaba, si tenía que matar lo mataba, si tenía que negociar lo que no sé, Petit Muñoz no entraba más detalles, que lo dije a ustedes. De acá infieran ustedes lo que quieran. Pero a partir del año 80 empieza a darse vuelta la cosa. Y entonces empieza a decirse que todo lo que se dijo de Artigas hasta el año 80, todo eso va bajo el rubro la leyenda negra. Qué lindo debate que se armaría entre usted y Ana Ribeiro, que lo defiende a Artigas como si fuera el abuelo, más o menos. Sí, salaría que ármenlo el debate, creo que está acá, no sé. Estaría interesante, sí, estaba en España. Ármenlo el debate, yo vengo, sí. Qué y ella debe venir también, porque sí, claro. guerrillera también. Entonces, este hombre empieza a mirársele con otro cristal, ¿verdad? Con otro cristal. La leyenda negra pasa a ser el gran rubro donde me incluyen a mí en la leyenda negra. Fíjese qué cosa más descabellada. Pero Vázquez Blanco está con la leyenda negra. No, tonterías, no, la leyenda negra.
pero no se puede tener una opinión autónoma al respecto sin caer en el rubro del centro y quedar descalificado. No hay que quedar descalificado. Usted, por ejemplo, como profesor de historia, en el ambiente de los profesores, ¿cómo lo ven? Mal mirado. Muy mal. ¿Está mal visto? Sí. Muy mal visto, sí, muy mal visto. Y los historiadores también, sí, muy mal visto. Los fans que tengo son muchachos como ustedes ahí que los fans no están presionados y yo que este tipo yo creo que usted debe tener a un gran profesor de historia que yo conozco y lo tuve que debe ser fan suyo, que es Carlos de Masi. Sí, no, pero no es fan mío. Ah, ¿no? No es fan mío, no. Fue alumno mío y tenemos una muy buena y muy cordial relación con Carlos de Masi. En algunas cosas sobre Artigas, por ejemplo, tienen una mirada similar. Puede ser, sí, puede ser, porque Carlos es un tipo muy inteligente, inteligentes son todos, de los demás que lo que no digo de demás. Pero sí, tuve una relación muy cordial, muy amable. Flor de profesores. Flor de profesora, fue alumno mío ese muchacho. Muchacho, es un hombre de derecho ya. Entonces, les decía que todo lo se queda en la leyenda negra, ¿no? Todo, a partir de la leyenda negra, que entonces se perfiló muy bien, se le imputó la leyenda negra al libelo de Cavia, que es un libelo que nadie ha leído, pero del cual se habla, que el editor que publicó ahora La historia y sus mitos, este editor Argumentos, Ricardo Soca, va a publicar con prólogo de Ribeiro, va a publicar el libelo de Cavia, ¿no? que nadie ha leído. Muy mala literatura, ¿Ah, sí? Pero muy interesante o muy importante, porque a ese libelo se le atribuye la fundación de la leyenda negra. Después el asunto lo agarró con muy buen criterio y muy buen sentido histórico, lo agarró Bartolomé Mitre, lo agarró López y lo agarró Sarmiento, ¿verdad? Y hacen de Artigas un estudio que es el que corresponde, que le va a servir a Berra, Francisco Berra. Yo escribí un libro sobre Francisco Berra, La historia prohibida, porque el libro de Berra fue prohibido, y está prohibido, no se ha levantado la prohibición. Es el libro de Francisco, en nuestro país, ahora. Sigue prohibido. Sigue prohibido. Mire. Sigue prohibido. Porque era un libro que habla de las cosas malas de Artigas. Porque tiene una interpretación que no se compadece con el discurso histórico que está pensado. Entonces el libro está prohibido. Disposición del ministro de Fomento de la época, que era Carlos de Castro, de fecha 13 de septiembre de 1883. Sí, lleva sus 120 años prohibido. No se ha levantado la prohibición. Yo tengo una pregunta. Si ahora, por ejemplo, uno no se prohibiera el libro, no se sacara la censura de ese libro, y ¿se cambiaría el discurso histórico? Hay chance de que haya marcha atrás, digamos. Claro, de que uno pueda replantearse todo. Tendrían que leer a Berra, no tendría que... Está bravo, con tanta calle que se llama Artigas, claro, no con sé, un departamento. Te queda un departamento sin nombre, le digo la verdad, es un lío. Hay que empezar a buscar nombre para cambiar las calles, los cuadros de fútbol que llaman Artigas. Deja el mundo como está, así está hecho a la medida, ¿verdad? Está bien que venga de eso, pero que no trate, no cambie nada, ¿qué quiere decir? ¿Y dónde se puede conseguir el libro? Miren, en librerías de viejo. ¿En librerías de viejo? Sí. ¿Cuáles son las librerías de viejo, Guillermo? Están Narvaja y son casi todas, no todas. Hay algunas en el centro, vaya Linardi, vaya El Galeón, vaya Oriente Occidente, vaya esta otra. Mira toda la librería que había en el Uruguay, Mariano, te dije que había. Guillermo, entonces, por los años 80, pero del siglo 1800, se eleva la imagen de Artigas, pero por necesidad. Por necesidad política. Precisamos un prócer. Por necesidades políticas, no por necesidades de la ciencia histórica, no, por necesidades políticas, ¿verdad? Se levanta, Artigas se escoge, bueno, este es el héroe que tenemos. Increíblemente, el héroe que se escoge es un héroe argentino, que muere como argentino. ¿Por qué? ¿Quién es argentino? Artigas. No, no te vayas. No, si él nació. Hasta Gardel se la llevo, pero nació acá. No, Artigas no me digas. ¿Dónde nació Artigas? ¿Dónde nació? Nació en Montevideo. Igual, bueno, entonces es uruguayo. No, eso es un invento suyo. Claro, yo recuerdo que Ana Ribeiro nos dijo que Artigas nació en Montevideo. Claro, el día que nació Artigas en Montevideo formaba parte de Argentina, de lo que era en aquel momento. Era el río de el virreinato del Río. El virreinato del Río de la Plata. Ahí va, que se convierte luego con la revolución hoy en día en la República Argentina. En esa República Argentina es de la que fue arrebatada la provincia oriental
en 1888. Sí, o amputada, como dice usted, qué término fuerte. Ahora dije arrebatada para no insistir otra vez con lo de la amputación. Pero bien, porque la otra palabra la había hecho al principio de la clase, sin embargo recordó para no repetir. Ahí va, arrebatada, se le arrebató esa provincia. Ahora, Guillermo, qué lástima que tenemos que ir cerrando, pero para usted... pero mira que me queda por lo que usted me dice. Sí. Para usted, Artigas, ¿es argentino o es cisplatino? No, es argentino. Es argentino. Sí, tanto que muere sin reconocer la Rosenkopf, que está sorprendido del otro lado. Sin reconocer la convención preliminar de paz. Nunca hizo un desconocimiento expreso, mire que no lo dijo nunca. Atenti, no lo dijo nunca, desconozco la convención, pero sí cuando el general Paz, en un reportaje, que hoy le llamaríamos reportaje, en una entrevista que le hizo en Asunción, a Paz le dice: yo ya no tengo patria. Y eso se lo dice Artigas. Y saben una cosa, tenía razón, no tuvo patria. Muere apatria. La convención le disgregó su patria, le disgregó su patria argentina, que es lo que él fue desde que se levanten armas en el año 11. En ese discurso que anda por ahí, que ustedes lo deben tener, Artigas dice, cuando propone reconocer a la Asamblea por pacto y no por obediencia, dice textualmente: esto ni por asomo se acerca a una separación nacional. Garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento. Es decir, Artigas sostiene la unidad nacional y fue leal a esa unidad nacional durante los 9 años de su gestión. Después una gestión con una cantidad de errores, de torpezas políticas y militares de todo orden, con un hombre, un ególatra que no soportaba nada por encima de sí, ni igual así tampoco. Eso es cierto, ¿verdad? Eso también es cierto. Yo le puedo hacer una pregunta Pero cortita. que amó a su patria por encima de todo, la armó por encima de todo, y muere amándola. Y muere amando a su patria. Eso es lo que yo admiro de ese caudillo. Una pregunta, porque usted dijo, bueno, había que elegir un prócer para ponerle cara a la independencia, a la revolución y demás. ¿A qué otro candidato había? Si no era él, ¿quién podía haber sido? Creo que no había otro. No, porque los demás que había se confundían con los partidos. Claro, este servía porque no había jugado ni en Nacional ni en Peñarol. Claro. Porque fíjese, Nasasi, que jugó en Nacional, los hinchas de Peñarol lo aguantan. O Julio Varela, que jugó en Peñarol, los hinchas de Nacional no lo aguantan. ¿Se da cuenta usted? En cambio, Ortiga estaba al... Perfecto, como Forlán. No, Forlán no jugó en Nacional. No jugó en las inferiores de Peñarol, pero... Estamos comparando a Artigas con Forlán, geniales. Si jugó en las inferiores de Peñarol ya tiene una mácula. Ya tiene un corazón Usted digo que es hincha tricolor, me parece, ¿no? Bueno, tanto como hincha no, pero algún corazoncito por los chocolates. Bueno, perdón. Entonces, como ahora sí estamos a 4 minutos de la clase, queda planteado que el mito Artigas es uno de los 2 mitos ejes en la historiografía de este país. El otro mito, que es la independencia, lo charlaremos en la próxima clase. Y en la tercera agrupamos los grupos, como los mitos, vamos a llamarles residuales, ¿verdad? Que resultan laterales, residuales, sí, que resultan de estos 2 mitos. Artigas deja mitos, una especie de caja china. Usted levanta tapa y levanta la tapa y otra caja china adentro. Lo mismo pasa con la independencia. Usted levanta la tapa, tiene otro mito, levanta otra tapa y levanta otro mito. Entonces, esto lo haremos en la tercera de las charlas. Muy bien, bueno, ya en la primera clase me tumbó al prócer como a un muñeco, más o menos. No, que lo tuvieron que limpiar y toda la cosa. Así que era argentino. Vamos a ver lo que se viene. Era y es argentino. Bueno, profe, no se caliente antes. Bueno, él no soñaba con llegar a tener una república argentina, él soñaba con otra cosa, que no incluía a Buenos Aires. No, eso lo dice usted. Bueno. Eso lo dice usted. Eso no lo expresó nunca. Si algo llegó a expresar, dijo, del pueblo de Buenos Aires seremos siempre nuestros hermanos. Y ahí habló del gobierno de Buenos Aires, que es otra cosa. Aquí en gobierno les voy a dar una palabra nueva. Anótenla. Se escribe las 2 veces con K y se llama caquistocracia, que quiere decir gobierno de los peores. Caquistocracia. Caquistos, lo peor, lo defectuoso. Mira. Y Kratos, gobierno. Eso es pregunta de examen. Eso es pregunta de examen, ¿eh? Pará. La gente la va a escribir por oposición a aristocracia. Aristoi, los mejores. Sí. Kratos, gobierno de los demás. ¿Qué le decían en los liceos de los adscriptos cuando usted daba la clase y decía estas cosas? No me acuerdo.
No, creo que todavía en clase esto yo lo llegué a decir. Ah. Yo hace más de 20 años que me retiré y en esos 20 años trabajé mucho. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Guillermo usted? 86. 86, está entero. Sí, por suerte. Qué jugador. ¡Qué jugador! Bueno, Guillermo, Qué back, muchísimas gracias. Qué back derecho, ¿eh? ¿Eh? Como Nasasi, qué back derecho. Yo no voy a jugar a Nasasi. Estaba Nasasi y caía la pelota. Era un crack. Profe, ha sido un placer. Nos entramos entonces en la Independencia, la próxima clase. La próxima El miércoles a que esta viene. misma hora por este mismo canal. Muy bien. Si ustedes lo sintonizan, tendrán el episodio correspondiente a la Qué Independencia. jugador. Gracias. Un placer, ¿eh? Fenómeno. Chao, chao. En el aire esta canción se quedó en tu boca. Hoy voy corriendo en la cornisa. Vamos, que este viaje va a empezar. One Love de Bob Marley estábamos escuchando. Gracias por este tema de Bob Marley, negro. ¿Cómo anda, profe? Son las 4:46 de la tarde. Llegó Guillermo Vázquez Franco, el profesor. ¿Cuánto van a poner el troilo? ¿No le gusta Bob Marley? No sé lo que es. Escucha un poquito, escucha. No, entonces no hago una audición. Ah, pues no quiere los auriculares, Jorge. No lo jodas. No quiere escuchar, pero no escucha la música ahí, ¿no? A ver, ¿se escucha? ¿No le gusta esto? Para nada. no, eso no. Quiere a Aníbal Troilo. Entonces, Aníbal Troilo. en la próxima clase lo recibimos con Con Troilo. Aníbal Troilo. Marplatense Troilo, ¿verdad? Creo que sí que era Sí. Esto lo aprendimos en las clases de tango acá. Clases de targo. Creo que sí era Marplatense. El gordo Troilo, muy amigo El del gordo, polaco sí, Goyeneche. el Chuco, muy amigo, por la cobra de Dicen que tomaba cocaína él. Dicen que sí, y Troilo Goyeneche también. le daba duro y parejo. Bueno, Duro y sí. parejo. Ay, bueno, ¿qué pasó? Pichu. Se Llegando pinchó. llegando a Dice ver. que se pinchó. Bueno, arranca las clases. Arranca en realidad la segunda clase de mitos y leyendas de la historia. En este nuevo episodio, ¿cuántas veces se habrá preguntado qué funciona mejor para no mojarse en la lluvia? ¿Caminar o correr? ¿Se asustan los elefantes de los ratones? ¿Es posible arrancar las medias de alguien? ¿Ford existe? ¿Es humano? Julio Ríos quiere ser Closo Ford. El Canal 4, aparte de tener un reloj propio que atrasa, ¿tiene un agujero negro donde se pierden bloques del programa que uno está viendo? ¿Soy peticio y me la piso? Siga preguntándoselo, En este episodio de Los Cazadores de Mitos, porque esto no es Cazadores de Mitos. Es Los mitos de la historia en las clases de Segunda Pelota con el profesor Guillermo Vázquez Franco. Guillermo Vázquez Franco nació en 1924. Empezó desempeñándose como profesor de secundaria. Es historiador e investigador. Escribió los libros Francisco Berra, La historia prohibida y La historia y sus mitos, pero tiene por delante una empresa mucho mayor. Tratar de enseñar durante 4 semanas a Jorge Carlos y Mariano Quimbaé y a sus contrincantes de turno, María Noel Marrone Me falta como un pedazo de la cosa uruguaya, ¿no? y Lucía Lula El Alegro. menor valor 90 días, el dolor cotizó ayer por debajo de los 20. ¿Podrán aprender o será un mito? La batalla está planteada. Preparen, apunten. ¡Fuego! Materia: mitos y leyendas de la historia uruguaya. Clase número 2. El otro día nos tumbó como a un muñeco a José Gervasio Artigas. Qué grande José Gervasio Artigas. ¿Qué tiene para hoy, profesor? Bueno, la otra... Entre otras cosas dijo que era argentino. Claro. ¿Que era argentino? Claro. Y muere como argentino. Y que en realidad no era tan héroe como lo pintaba. Bueno, todo depende de qué pretendamos de un héroe. Si pretendamos semidioses o dioses enteros, no, porque eso no era un ser humano. Pero en la suya tuvo una gestión que lo destaca señalándolo por encima de casi todos los de su medio en su época, ¿verdad? De manera que en ese sentido sí es un hombre proceral, digamos así, que tuvo equivocaciones naturalmente, que sí, su proyecto era equivocado. Su proyecto era equivocado porque él parte de una base de una federación, pero él está iluminado por la Federación Norteamericana, estadounidense. Claro, no era un hombre sin cultura, un hombre sin información, un hombre sin formación. No había en el ambiente con quien coloquiar la cosa, no había con quien confrontar la cosa. Todo un ambiente muy chato, muy precario. España hizo una pésima colonización, ¿verdad? Dejó unos colonos totalmente desarbolados, ¿no? De las 3 grandes colonizaciones, la española fue sin duda la peor de las 3.
a juzgar el árbol se juzga por los frutos. Acá tenemos lo que son los hispanoamericanos. Talento. Un desastre. Forlán. Bueno, le sí, tiro un Forlán, le tiro está bien, me tira con Forlán. Drexler le tiro un Drexler. No, es cosa, ya lo conozco. Le tiro un Jorge Carlos Piñeirúa. Un Jorge Carlos, eso es un valor. Eso es de oro. Eso es no una joda. De oro, sí. Entonces, el asunto fue que estos países desarbolados no tienen para dónde rumbear. Artigas se encandiló con la federación. Le pareció que podía trasladarla in totum. No, la federación fue una solución genial. El adjetivo lo uso con mucha cautela porque nada es genial. Pero la verdad es que estos colonos angloamericanos, con la experiencia acumulada que traían, la administraron con talento y pudieron conformar una estructura nueva para la época que llamaba la atención a geopolíticos como Tocqueville, por ejemplo, que le parece un milagro el invento de la federación. Pero ese invento no es trasladable, a nadie le sirve un traje proyectado para otra persona de cuerpo absolutamente distinto del de uno. Artigas lo pretendió traer. San Martín se horroriza cuando le hablan de federación. Me muero cada vez que oigo hablar de federación, dice San Martín, con razón, que conocía el paño. Bolívar dice... ¿Era más lúcido San Martín que Artigas desde su punto de vista? Bueno, lo lúcido, era más razonable, más práctico, conocía mejor la materia. Artigas era más rústico. Sí, menos trabajado, ¿verdad? Pues San Martín viene de un medio que no era una maravilla, por cierto, pero en fin, viene del Colegio de Nobles de España, que de alguna manera dio un Jovellanos, dio un Aranda, en fin, dio algún hombre de valor. De ahí viene San Martín, que trae otra perspectiva. Lo mismo Bolívar, que sin tener la formación que tuvo San Martín en la Escuela de Nobles, es un hombre que tiene lecturas. Rodríguez, que fue su preceptor, lo informó muy bien, lo guió muy bien en la vida. Y Bolívar dice: prefiero ser gobernado por el Corán antes que por la Constitución de Estados Unidos. Se daba cuenta. Ya era como Chávez. Bueno, no, porque el Corán no es de Chávez. ¿Me permite? Porque he cometido una falta que es terrible y no darle la bienvenida a estas dos hermosas compañeras. Es verdad, yo también, Jorge. Que son María Noel y Lula. No, pero al aire. Chiquilinas, perdón. ¿Cómo andan, chiquilinas? Gracias, buenas tardes. Qué lindo que es tenerlas. ¿Sabes lo que pasa? Como son de la casa y las vemos desde temprano. Mucha confianza. ¿Y sabes lo que me calienta? Como son de la casa, no las piropeamos como cuando no las valoramos. No las cuidamos. Porque aparte Nole y Lula, aparte están preciosas. Aparte, además. Profe, gracias. Terminaron con esta cosa. Volvemos al asunto en que estábamos. Volvemos a los se chupa cuando lo cortamos. Quiero decir una cosa. El profe, que es medio cascarrabia, ya entró caliente porque no hay percheros en la radio. Hay un perchero, pero lo tienen escondido porque se rechupó cuando fue a correr el gorro, no había donde colgarlo, ya se pudrió todo. No es un gorro, es un kepi, pero no importa. Es un kepi, pero no importa. ¿Un kepi? Bueno, es eso que traje es un kepi. Pero el kepi, ¿qué fue la diferencia? Bueno, después le hago el estudio estructural del kepi, pero ahora no. Entonces este asunto del bueno de Artigas, que se creyó que había encontrado el Mediterráneo, que había descubierto la pólvora con el asunto de la federación, que fue una solución disparatada, lo es hasta el día de hoy. Nuestro propio país no puede organizar una federación. Fíjense que la Casa Rosada es el centro vivo, a donde van a desfilar los gobernadores de provincia, los candidatos presidenciales en Uruguay van a desfilar por la Casa Rosada o por la residencia de Olivos, ¿verdad? Haciendo cola, porque ahí es donde se administra el gobierno, que es donde está el corazón de la cosa, está en la Casa Rosada. Me parece que esto de la federación está muy condicionado a rigores que estas sociedades, estos grupos humanos hispanoamericanos no tienen, ¿verdad? Carecen de eso para que pueda funcionar la federación con el éxito que funciona en Estados Unidos, un éxito total. Entonces, a partir de ese error vienen todos los demás. Esto de la federación es una de las cosas más ríspidas que intervieran en el Río de la Plata, que ya sale con rispideces el 25 de mayo, el 25 de mayo era un poco tarde, en fin, se fueron a dormir, pero ya el 26 de mayo la cosa estaba muy mal en Buenos
Buenos Aires, en el puerto, estaba muy mal. Ya se empezaban a enfrentar Saavedra con Moreno, ¿verdad? Enfrentamientos que van a llegar hasta el asesinato de Moreno, ¿no? Hoy ¿en qué sentido vamos? ¿A qué persona o a qué hecho histórico nos va a desmitificar? Es general la independencia, ¿no? Lo que acá llaman la independencia, ¿eh? Así dice el almanaque, independencia. Que sí. Estaba mirando 25 de agosto, independencia, disparate. Un disparate. Primero porque el 25 de agosto no hay tal independencia, eso es absolutamente falso. Más que falso, eso es mentira. ¿Y por qué? ¿Pero y por qué nos mintieron? Bueno, ahí está, ahí ya encontrar un poco difícil saber el porqué final de la cosa. Usted dice que el Día de la Independencia es una farsa la que estamos hablando. Sí, totalmente. Pero, perdón, ¿hay un Día de la Independencia y es otro o no existe el Día de la Independencia? El 27 de agosto de 1828, que tampoco es propiamente la independencia. Pero sería el 27. De agosto del año 28. Claro, pero en vez de 25 de agosto, 2 días después, 27. Pero 3 años después. 3 años después. Deberíamos festejar los 27. No, que estaban festejaría usted. Nada habría que festejar. Usted no festeja. No festeja la pero independencia. naturalmente eso fue una trampa que le tendieron. Una trampa. Pero está bueno Uruguay así solo. ¿Te parece? Pasa que si no festejas una independencia, Guillermo, sos un infeliz. ¿Por qué? Y porque tenemos que tener No un le día de la digas independencia. No, en general. Digo, tenemos que tener un día de la independencia para festejar. Porque no somos ni un pueblo, sino ¿qué somos? Es lo que yo pregunto. ¿Qué somos? Como lo bricó. No, porque tenemos acá. Es lo que yo pregunto. Profe, pero está bueno. Usted fíjese, por ejemplo, profe, que si no existiera Uruguay, nosotros no estaríamos, si hubiéramos con Argentina, nunca hubiéramos trabajado en radio, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, ¿En Córdoba no trabajan en radio? ¿Quién? En Córdoba o en Catamarca trabajan en radio igual que usted. ¿A usted preferiría ser una provincia más Argentina, Lula? No, eso eso es lo que quería preguntar. Además somos. No, pero eso a ver, constitucionalmente no, porque somos una república. ¿Le parece? Pero nos hubiera convenido más ser de PET. No me cabe la menor duda. Por aquel principio de que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Y nosotros fuimos desunidos. La desunión lleva a la debilidad. La desunión lleva a la fractura, que es en lo que estamos fracturados. Estamos fracturados. Bueno, pero hay quienes pueden opinar que nos desunieron de Río Grande do Sul y tendríamos que ser brasileños. Bueno, esa es otra opción, a la cual no adhiero. ¿Cuál prefería? ¿Con quién prefería? No, yo soy argentino, ¿no? Usted es muy usted no se lo que usted mira el cahuete de los argentinos. No, yo el cahuete no. Yo era para quedarme con las playas. No, yo para ser pentacampeón del mundo. También. Y para tener el mejor carnaval del mundo, que es el brasileño. Claro. Yo argentino por Ford preferiría. Para tenerlo a Ford y decir Ford. Guillermo, espere, usted. No, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde nació usted? Nació en Montevideo. Usted no se considera uruguayo. No, es que no soy uruguayo. Bueno, no le queda otra que poner uruguayo cuando viaja. No pongo oriental. No, pero nacionalidad. Oriental. No, porque no está el No, sí, puede poner cuando llenás el papelito de migraciones. Nacionalidad, Argentina, lo escribe oriental. Pero pone República Oriental de Uruguay ahí o solo oriental. Oriental. Usted reniega de usted no es uruguayo entonces, por más que claro. ¿Y alguna vez le preguntaron en la aduana qué es oriental? No, nunca pregunta. No, esos papeles no lo lee nadie. Trae una bomba así, ¿de dónde es oriental? Y no te va a dar nadie. Nadie pregunta nada. Pero somos un fracaso. Pero por ejemplo, ¿juega Uruguay hincha por Uruguay o no le interesa? No, yo hincho por mi provincia siempre. Si es una provincia no puede estar en el mundial. Si es una provincia no puede estar en el mundial. Pues ahí está, fíjese. Claro, María de la FIFA, aclárelo con la FIFA, no sé qué problema. Hace que haga joda la FIFA igual que. Por eso, una masa poli con lechuga. Mire, profe, que es raro usted, porque claro, entonces usted reniega del Uruguay. No, yo no reniego. Como lo reniega Uruguay como país, por ejemplo. Claro. Le parece una tontería que sea un país. Mujica hoy, en este caso, Mujica sería como un gobernador. Mujica lo estaba leyendo hoy. Ay, qué lástima que no lo traje. Este hombre dice cosas, Este tipo dice cosas. Claro.
Con mucha sustancia. Dice con mucha sustancia, este tipo dice cosas. Qué lástima, no la traje, qué lástima. Pero ¿cuándo fue? El tipo dice que no, que esta independencia de nosotros es una trampa. Ah, sí, ¿cuándo lo dijo? ¿Y qué haría? Lo tenía ahí, ¿sabe cuándo? Después que salió presidente, que lo elige, esa noche tuvo una reunión en un quincho, con amigos, sí. una picada, y en ese quincho que lo dijo. Y quiero contar a la gente, me permite contar una intimidad, porque el otro día cuando terminamos la clase en teníamos de invitado a Mauricio Rosenkopf. Sí, me encontré y me abracé con él. Se abrazó, estuvieron conversando y el profe le dijo a Rosenkopf le dijo, no, nos conocemos del liceo, puede ser, seguro. Del liceo, éramos compañeros del liceo, y el profe le increpó. Se lo dijo sin plurito, le dijo, vos no ibas a estudiar, vos ibas a reclutar militantes para el Partido Comunista. No, el liceo de la universidad. De frente y manteca, así trácate, se la puso en el chope, en el pecho. Bueno, profe, adelante. Además es cierto. Sí, pues tenemos una vieja camaradería. No, se vio que había buena onda. Sí, muy buena onda. Muy bueno, con Rosenkopf no hay manera de tener buena onda, pero tenemos buena onda, pues es un buen tipo. No hay manera de tener mala onda, claro. No hay manera de tener mala onda con Rosenkopf, ¿no? Es un excelente tipo. Entonces a nosotros nos estafaron. ¿Qué temita profe? ¿Qué polémica? Este tema, perdóneme. ¿Cómo empieza la Constitución de 1830? No empieza la República Oriental, es el Estado Oriental del Uruguay. Es el primer artículo, el Estado. Estado está mucho más cerca de una federación que de una república. ¿Y la nación qué es? Bueno, es otro problema mucho más complicado. Porque nosotros somos una nación. Es una afirmación que va por su cuenta. Yo quiero ver con qué la sostiene. Por más que acá nunca se dice... Yo también. Me encantaría ver cómo debatir sobre el tema. No, porque aparte acá nunca se dice presidente de la nación. Porque no es el título. En Argentina sí se dice, acá porque no. es el título. Claro. Porque es el título. Es el título oficial. Ahora, lo de nación es una cosa mucho más complicada. Acá tenemos una oficina de la cual yo fui uno de sus más distinguidos funcionarios, que es la Contaduría General de la Nación. La nación no tiene contaduría. Hay una tesorería general de la nación no tiene tesorería. Si alguna contaduría tendría que tener la nación o tesorería, sería en todo caso la dirección de catastro, que es la que lleva la contabilidad de los habitantes de la República. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos entran? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos mueren? Los sexos, todo ese control de la humanidad de la República lo lleva la dirección de catastro. Es la que lleva la contabilidad de la nación. Pero no la contaduría lleva simplemente altas y bajas de dinero que entra y que sale. Lo que tiene contaduría y tesorería es el Estado. El Estado uruguayo u oriental. Ese sí tiene contaduría, pero no la nación. Pero en fin, esto de nación, así que hay gente que está todo bien. Está todo bien. Pero está todo bien con su opinión. Sí, pero hay gente que pide acá por mail y por mensaje de texto que usted argumente por qué no somos una república. ¿Y por qué no el 25 de agosto y sí el 27 de agosto de 3 años después? Bueno, la real independencia. Porque si usted el 25 de agosto dice que la Asamblea de la Florida, en fin, declara la unión de la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata, a las que siempre ha pertenecido y por derecho quiere pertenecer. Eso dice la ley del 25 de agosto. ¿Dónde está la independencia? La independencia está en que 15 minutos antes o 18 minutos antes se había aprobado una ley que establecía que la provincia oriental declaraba ahí rito nulo, disuelto, sin ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación a cualquier estado extranjero, que sé cuánto. Esa es la independencia que recupera la provincia, y está bien hecho, está bien procesada, recupera la provincia oriental para que en ejercicio de la soberanía reivindicada en esa ley, la provincia toma decisiones a través de su asamblea. E inmediatamente la decisión que toma es reunificarse con las provincias unidas del Río de la Plata. Está muy claro. Y todo lo dice, por ejemplo, lo estudia Berra. Pero como Berra es un libro que está prohibido, entonces no se puede. Perdón, ¿y desde cuándo se festeja el 25 de agosto como la independencia? Mire, ¿Ya al año siguiente se festeja? No. Tiempo después, ya. No. Si usted lee, lo que pasa es que nadie lee la Constitución de la República. La República, la dice que el texto son 159 artículos, la Constitución del año 30, y dice que fueron firmados por todos los diputados presentes el día 4 de septiembre de 1829, segundo de nuestra independencia. Dice el texto
Segundo, porque el primero de nuestra independencia es el año 28. Ajá. Esta es la Convención Preliminar de Paz. Claro. Quisimos robar un par de años ahí. Por el decanato será. 3 años. Pregunta si San Martín era de Colonia, nada que ver, profesor. Nada que San ver. Martín es de Colonia. San Martín era de Colonia, preguntan. No, un disparate. Nada que ver. ¿Cuántas Entonces, personas en Uruguay comparten su tesis, que es creo tan que polémica? Mire, no sé, porque no tienen vidriera, pero la comparten. ¿Sí? Sí, no crea que estoy tan absolutamente solo. No, pero lo que pasa es que no tienen vidriera, no tienen una audición como esta que me dan ustedes ahora. No me la pagan, es verdad, ni no me pagan nada, pero yo tampoco les pago el espacio. Profe, está reclamando dinero descarado. Perchero. Está caliente. Ya reclamó, en la segunda que viene ya hizo una reivindicación porque no hay perchero para el gorro. Y ahora quiere dinero. Algún mango va a tener que saltar. No quiero que me paguen ni pagar. Porque fíjense que el espacio que estoy ocupando yo ahora vale. ¿Y ustedes cuánto lo cobran? Lo cobran por minuto. Ustedes son empleados. Pero la empresa lo cobra por minuto. Y yo no pago nada. Usted no paga nada. Claro, y si quiere puede nombrar, ¿sabe lo que puede hacer? Empezar a nombrar los bares del barrio, donde come la panadería, donde compra pan. ¿Barrio para qué? Que nombra el kiosco donde va usted a comprar, por ejemplo, las golosinas. Aproveche Donde pide comida. Entonces, ¿Dónde come mucho afuera ustedes, profe? No. ¿Es de cocinarse? No, nunca, jamás. No. Apenas me hago el mate nomás. ¿Quién le cocina? No, para nada. ¿Quién le cocina? Bueno, ahora estoy solo, pero cocinaba mi señor. ¿Y el profe que pide comida o claro, el vaso? voy a la vuelta y como. A un delivery ahí, pide. Claro. Muy bien. Lo pido enfrente, que me cruce. Perfecto. ¿Es de tomarse alguna copita de vez en cuando, profe? No. Nada, nunca Nada o de ahora. No, ahora. Antes sí, le daba el escabio. No, al escabio no le Qué atrevido. Pero no, ahora no. ¿Los libros dónde los compra? En las librerías. Pero ¿cuál va? Y por ahí, porque está en Narvaja, está lleno de libros. Usted dijo que va mucho a buscar libros viejos, ¿no? Libros viejos, sí, hay mucho material ahí, mucho material. Entre libros viejos hay mucho ¿Alguna material. vez fue a canjear a la librería Rubén? Sí. Está bueno. Está bueno. Es la decana, la Rubén es la decana de toda la librería. Seguro. Nos fuimos totalmente de tema igual. Totalmente. Sí. Entonces, volviendo a esta cosa de la independencia que nos enchufó en portugués, un señor Pedro Alcántara de Braganza, que trabajaba de emperador del Brasil. Y ese señor, en ejercicio de su función, declaró a la provincia de Montevideo, hoxe chamada Cisplatina, separada do territorio do Imperio de Brasil. Así en portugués, para que se integre, para que se constituya en Estado libre e independiente. El emperador establece para qué declara la provincia cisplatina separada del Imperio de Brasil. ¿Y qué tuvo que ver Lord Ponsonby en Bueno, esta fue el que historia? administró la cosa, un poco era el titiritero, ¿verdad? Era un poco el titiritero, ¿no? Pero esta solución de Ponsonby fue muy buena para los brasileros, muy buena. Fíjense que con esta convención preliminar de paz, que es la fecha de la independencia, 27 de agosto del 28, con esta convención se segmenta, se amputa a la provincia, a la Argentina se le amputa la provincia oriental, se le hace perder a la Argentina. Nosotros perdimos, nosotros los argentinos. No, profesor. No sea mal. Nosotros los argentinos perdimos el control del Río de la Plata, que lo teníamos como un río interior. Porque al sur de la costa sur, el río... Claro. Sí, ahora es un río internacional. Y ahora se convierte en un río internacional. Bueno, como el río Uruguay. Como el río... No hubiera existido el lío de Bosnia, por ejemplo. Por ejemplo, no, seguramente no. ¿Con beneficio para qué? Para se instalaba Brasil. la planta, obvio. Claro, Con beneficio para Brasil, que es el que sale ganancioso con esta convención. Lo que decía hizo todo lo contrario de lo que usted recomendaba hoy, que es la unión. Nos separó. ¿Quién? Divide y triunfarás. Ellos, no nosotros. Ellos no separan. A tal punto, Jorge, que si fuéramos una sola república o una sola nación, tendríamos 4 campeonatos del mundo y estaríamos a 1 de Brasil. Sí. Como nos separaron, tiene 2 Uruguay y 2 Argentina. Pero el tema es que no sé si hubiéramos ganado el del 30, porque andás a ver con quién jugábamos la final. Ah, porque fue Uruguay-Argentina. ¿Con quién jugábamos la final? ¿Con quién jugábamos la final? Marchábamos. Buen apunte, No, dice. quién sabe, porque fuera de Argentina no había quien nos hiciera partido. ¿Sí? Sí, no, en el 30 nadie nos hacía partido, es Argentina. No, nuestros compatriotas, no sé. Que fue un partido. Nuestros compatriotas. Un partido incestuoso. Vamos Sí, qué buen término un ese. partido incestuoso, ¿verdad? Jugamos nosotros contra nosotros. Fue nuestra provincia contra todas las demás. Ni tampoco.
Sí, pero ganó la provincia chiquita, ¿eh? Contra Le la hicimos el provincia service completo. contra la provincia de Buenos Aires. O menos contra la ciudad de Buenos Aires, nada más. Era la selección argentina. Sí, bueno, también era la selección. Sí, está bien, pero ¿cuántos provincianos? No sé, yo no hice las cuentas. En todo caso sería contra Montevideo. ¿Cuánto había del Ahí está, interior? Montevideo contra Buenos Aires. Eso es lo que fue. Y ganamos. Usted sabe lo que sabe, profesor, me está haciendo calentar, profesor. Porque usted me está minimizando todo. Artigas me lo destruyó el otro día. Y ahora el campeonato del mundo ganamos el 30, parece que era un partido de barrio casi prácticamente. Casi que me hace Posito contra Belgrano. ¿Cuántos cuadros participaron? 7. Y uno de ellos... No eran más, no eran 13. No, eran 7 u 8, ahora me confundí, no estoy muy seguro. Y uno de ellos era Rumania. ¿Y saben cómo vino Rumania? ¿Cómo? Vino Rumania porque un diplomático uruguayo, está por ahí, andaba medio bien, más o menos bien, con la amante del rey de Rumania, el rey Carol. Y por vía de la dama, siempre hay que buscar las cosas por debajo de la mesa, por debajo de la sábana, y por la vía de esta buena señora se convenció al rey Carol de Rumania para que mandara este combinado a Montevideo a jugar. Mire y lo usted. mandaron. Fueron mandados así a dedo, eran 7 u 8 los cuadros que había. Y de esos cuadros el que podía ganar era Uruguay o nuestros compatriotas aquí. Claro, pero la estrellita vale igual que todas, La estrellita vale igual que todas. Yo le quiero hacer una pregunta, profe. Eso el Uruguay armó ese campeonato para hacerse ver. A ver, Guillermo, Para hacerse ver, ¿qué declaraciones? Para pillarse. La República Oriental del Uruguay es un producto de algo, de lo que usted estaba explicando recién. Ahora, si Artigas hubiese ganado, seríamos está claro que seríamos un país más grande, ¿no? Seguro. Está con las Provincias Unidas, con todo Entre Ríos, Córdoba, Misiones, todo. Pero seríamos la República Oriental del Uruguay o no? Tendríamos otro nombre. La provincia oriental. Pero a ver, si Artigas hubiese ganado su guerra, hoy, en el año 2010, tendríamos que ser una república como todas las que nos rodean. ¿Cómo nos llamaríamos? Argentina, sin duda. ¿Argentina nos llamaríamos? Claro. Pero si, y Buenos Aires entonces no sería Argentina. Sería la capital, lo que pasa que las instrucciones... No. Usted dice que sería la capital y seríamos, si Artigas hubiese ganado, menos mal que no ganó. Entonces, ¿qué tenemos que festejar la derrota de Artigas? Así todo. Usted me está entreverando, profesor. Ahora resulta que fue bien que marchara Artigas. Lo mejor que nos pasó fue que marchara Artigas. El miércoles que viene es feriado, no tenemos clase, ¿no? Es cierto. ¿Qué hacemos? Me viene con el carapela. Pero viene a la clase 25 horas. Claro, antes que viene. Porque un oyente va a salir a decir que yo no conozco las instrucciones y que no conozco el discurso inaugural. No. Artigas en las instrucciones, entre otras barbaridades que dice indicativo de que no sabe dónde está parado, dice que precisa, dice el texto, que precisa indispensable sea fuera de Buenos Aires donde se encuentre la capital de la provincia. Y no dice dónde. ¿Y Montevideo qué era entonces? ¿Qué hubiese sido Montevideo? Él dice que sea fuera de Buenos Aires. El mejor Esto puerto. Es una expresión de voluntarismo cerril, característico de las instrucciones, ¿verdad? A él le parece que alcanza una declaración de voluntad para que la capital deje de estar en Buenos Aires, sin advertir que la capital está en Buenos Aires porque Buenos Aires es un centro de poder económico, de poder financiero, de poder demográfico, por la cantidad de habitantes que tenía respecto a todo el resto. De manera que la capital tal vez no hubiera estado en Buenos Aires, pero había que arrancar. Sí, aparte Artigas era montevideano, pero capaz que Montevideo... No era montevideano, nunca viene a Montevideo. Pero él nació en Montevideo. Sí, dicen que sí. Dicen que sí. En el Sauce, ¿va? ¿En el Sauce o Montevideo? No, en Montevideo. En el Montevideo y vivió en el Sauce. Él nunca quiso la ciudad. Nunca la quiso la ciudad. Es un Mucho agravio, tránsito, es un agravio que le hacen a Artigas depositarlo ahí en la Plaza de Independencia. Es un vilipendio de cadáver lo que le están haciendo. ¿Dónde tendría que estar? ¿En el campo? Asunción, que es donde eligió descansar. En Asunción. ¿Cómo vamos a poner los restos de Artigas? En Paraguay. ¿Por qué él eligió esa Pero, tumba? profe, no sea malo. Me está aniquilando todo. El No. campeonato del 30, ahora Artigas que no existe y que tendría que estar en Paraguay. Lo que sí está claro es que Artigas vivió 30 años en Paraguay. Claro, Toda, o sea, ¿por qué lo eligió? como hasta ¿Por los qué? 90. Porque repudió la Mucho. Convención Preliminar de Paz. Por eso. Fue mucho tiempo el que vivió en Paraguay, pero no creo que por eso tengan que estar los restos allá. ¿Por qué él eligió esa tumba? Sí, eso es verdad. Por eso Fue muy feliz en Paraguay, aparte, en esos 30 años de Se vejez. supone que sí, que haya sido feliz, ¿no? ¿Pero por qué decir que fue muy feliz? Porque lo decía Ana Ribeiro, que tuvo una vejez muy feliz. Tranqui. De los 60 a los 90 vivió como un rey. Y aparte de haber dejado cada hijo, de haber
Dejó descender. Pero ya llegó medio veterano, ¿no? Claro, ya llegó. Pero le dio igual. Estos caudillos Hasta los eran 75 le dio la matraca como loco, creo. ¿Sí? Sí. Gran amante José Gervasio, dicen, ¿no? Eso dicen. Por lo menos muchos hijos. Estos caudillos eran padrillos sueltos, eran sementales sueltos. ¿No? Urquiza, dice la mala lengua, que dejó 104 hijos. El general Urquiza. El general, los traidores, el felón de Urquiza. Exacto. Felón, qué buen término. Felón. No estrictamente felón, la felonía es un delito casi privativo de la Edad Media o del feudalismo, porque la felonía supone violar un juramento. ¿Pero qué fue lo que hizo bien, profe? Cuéntame, pues yo estoy medio despistado. ¿Quién? ¿Por qué traidor? Urquiza. Diga yo Urquiza. No, Urquiza. Bueno, no, ya sería más problemático, ya sería entrar en otra cosa. Pero lo detesta Urquiza, Lo ¿no? detesto, Sí. es un canalla. ¿Qué otro un tipo canalla. detesta de la historia así de esa época? Que diga que valga la pena. Venancio Flores. Venancio Flores, ¿todo mal? El mayor traidor de nuestra historia lo calificó Real de Azúa. Y yo suscribo la calificación. ¿Ah, sí? Y es mucho decir, Pero, porque hay un Pedro Trápari, un Andrés Lamas, que eran Pero traidores de Guillermo, calidad. los viejos colorados de su generación, ¿opinan lo mismo de No, Venancio Flores? al contrario, ¿no? Conmigo, sí. Sí. Usted dice que Venancio Flores fue el peor traidor de la historia del país. El mayor traidor de la historia. ¿Qué onda Rivera? Que es ¿Qué onda Rivera? Ya arrancamos, polémico. ¿no? Rivera es más gracioso. Porque, por ejemplo, la profe Ana Rivero, de alguna manera, lo reivindicó a Rivera. Sí, defendió alguna de sus acciones, Dijo por ejemplo. que era no, muy sí. inteligente, que en realidad... Sí, la más cuestionable de todas sus decisiones, que fue la de exterminar a los charrúas, no la defendió Ana Ribeiro, pero la argumentó. La contextualizó, por lo menos. La explicó. Hay muchos historiadores que la explican. A mí, Claudio Williman en su momento, José Claudio Williman, me la explicó también. Y me la justificó para aquella época, que me dijo que la mayoría de los pobladores de nuestro país en aquella época pedían que mataran a los charrúas. La mayoría. No sé, Pero está. no sé. Rivera, ¿qué me dice? ¿Bien o mal? Bueno, Rivera Ahí. a traidor no llega. No llega a traidor. No, se queda en traicionero. Ay, duro también. Duro. Sí, también. Oribe, Y Oribe, Bien, Oribe bien. Ni traicionero. Era burro. ¡pah! Era burro. Que no me oiga Pelfort porque se va a enojar. Era burro, sí. Pero no sé por qué tenía la idea que Oribe era medio como la... Oribe Rosas, que fue un hombre de talento político, un hombre de Estado. Gran vigilante, Rosas. ¿Gran qué? Gran vigilante, mala onda, Rosas, con Uruguay. Enemigo de toda la vida, Rosas, ¿no? No. ¿Ah, Yo no? lo fui a recibir cuando el traen los restos, yo lo fui a recibir con otros orientales. Fuimos ¿A Rosas? Los orientales. Claro, a varios orientales. Entre ellos Williman fuimos a recibir. Ah, mire usted. Sí, señores, era un oriental. Juan Manuel, que era un hombre de Estado, Hoy le en Telemundo insinuó a Oribe, por intermedio de Correa Morales, no hace el caso, la reunificación del país. Y Oribe no entendió la iniciativa y la dejó perder. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? No se sabe. Si Napoleón gana Waterloo. Perdón. Lo que pasa es que acá partimos de base diferente. No le Usted tiene una está pregunta. muy caliente porque seamos un país independiente y nosotros creo que estamos Sí. todos contentos. Claro, Sí. perdón, antes de la pregunta de Nole, ¿usted cree No tenía una pregunta. ¿usted cree que está bien que... Pensaste uno entonces. No, pero ibas a acotar No, yo te iba a algo. decir cuando dijo los orientales, que nos rimos con el piñete, Sí. decir, hoy cuando presentes tapes en Telemundo, que todo el tiempo se dice el presidente de Uruguay, El uruguayo o la de los uruguaya. orientales. Vos decís, el presidente de los orientales, Exacto. el O oriental cuando se mojica. utiliza mucho el término del uruguayo, la uruguaya, decir oriental como en los policiales, oriental Claro. casado. Los uruguayas, diviértanse, Sí. ¿no? Festejen. Festejen. Uruguayos Bueno. y uruguayas, festejen. Por algo, usted dirá que por algo cuando una persona se casa o comete un delito dicen oriental casado. No, Puede ser, no sé. oriental, Pero sí. fíjate que el himno que le llaman himno uruguayo nunca dice uruguayo. El gentilicio uruguayo no lo quiere el himno. No menciona la palabra Uruguay. No, oriental es la ¿Y patria. el de Argentina? El de Argentina Menciona habla de las Argen- Provincias Unidas del Río Sí, de la pero no habla de Ah, Argentina no menciona tampoco. Argentina. No, habla de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eh, y nombra entre las Las glorias Provincias Unidas del Sur. del sur, entre las glorias argentinas, nombra la Batalla de las Piedras, una de las dos, porque hay dos. Si ganamos nosotros ahí. Por eso la nombra como Gloria Argentina, que fue, y nombra la demolición de ¿Pero la... qué va a hacer si le hicimos el servicio completo ahí? Nombra, Lo cocinamos, lo rodeamos, Los lo cocinamos orientales. los panes, lo y comimos. nombra como Gloria Argentina, que también fue, las murallas de Montevideo. También lo... Le digo a Aguirre en Chile también fue una gloria argentina, contra Peñarol en el 87. Contra la América de Cali. También, le digo a Aguirre contra la América de Cali. En Chile también fue una gloria argentina. No me acuerdo. No le haga caso, ¿no? Profe, usted más allá de que usted no está de acuerdo,
Y no cree, usted no es que no creer, está... el verbo creer no me gusta para usted nada. No está, yo creo que usted no está de acuerdo y no cree con la creación de la República Oriental del Uruguay. Pero ¿está bien que Fructuoso Rivera haya sido el primer presidente? Bueno, yo qué sé, estará bien. ¿Era el tipo indicado? No había tipos indicados para ser presidente de la República. No es eso, no, ahí no, nunca. No se salva nadie. Nunca me estuve a pensar. De verdad que somos producto de una estafa. Y eso no es el resultado de una estafa. Somos la resaca de una estafa, lo que quedó. De un mal negocio. Depende para quién. Para Brasil fue excelente negocio. Claro. Brillante negocio. Porque, claro. Pero para nosotros los argentinos fue un peso. Separó y dividió. No. Pero usted dice, para Brasil fue un excelente negocio, pero ¿no hubiese sido mejor negocio anexarnos a Brasil? Sí, claro, eso lo que intentó hacerlo, pero le faltaba un poco de materia prima, para eso era mucho más difícil, no llegó a cuajar, no llegó a coagular, digamos así, la anexión de la Cisplatina, le faltó tiempo. La Valleja se adelanta con la cruzada del 19 de abril, se adelanta, la rompe el proceso, Lecor se confió, desmovilizó parte de sus milicias, ¿verdad? A Lecor se le escapa el control del río Uruguay, estuvo mal patrullado el río Uruguay. Si Uruguay está bien patrullado, la Valleja no puede cruzar, y cruzó, porque se le escapó a la patrulla imperial que andaba recorriendo el río. Gran guerrero el Petizo de la Valleja, ¿no? Yo como le metí el dato de Petizo lo maté. Gran guerrillero. Pero iba para adelante, dice. Ahí va para adelante. Ahí va para adelante. Dice Zunfelde, era como el toro, temible en la embestida, pero corto en la visual. No veía nada, no veía un poco. No veía un poco. ¿Usted, Guillermo, entonces está de acuerdo con ese cántico de la hinchada argentina cuando juegan Uruguay-Argentina por eliminatorias o en Copa América que cantan hay que saltar, es la provincia del Uruguay, hay que saltar? Lo cantan eso, sí. Nosotros le contestamos, si es que tienen tantos huevos, recuperen las Malvinas. Sí, mandarín. Duelo de hinchada. Eso no lo sentí. Pero sí, pero la verdad, y yo me considero un provinciano y los considero a ustedes unos provincianos, a las señoritas también, hermosas provincianas, pero provincianas. Tan ricas las provincianas. Perdón, ¿qué le dicen los compatriotas argentinos a ustedes? Algunos lo aceptan, otros más o menos se desinteresan. ¿Pero lo consideran compatriota o no? Muchos sí, terminan de invitarme a la Universidad de La Matanza, por ejemplo, como un compatriota. Y estuve y di una conferencia en la Universidad de La Matanza, de compatriota a compatriota, de argentino a argentino. ¿Le duele entonces cuando se enfrentan Uruguay y Argentina en cualquier disciplina? No, lo miro como una cosa incestuosa, más o menos. Hay una promiscuidad. ¿Y qué tiene un presidente y una presidenta? Por ejemplo, usted. Claro. Un presidente y una presidenta. ¿Para qué? ¿A cuál le responde usted? Claro, ¿A Cristina o a Mujica? No, Cristina es lamentable. Mujica sería como un gobernador, entonces. Claro, es que no es lo que es. Bueno, pero Mujica no depende de su gobierno. Mire que sí. En la realidad usted se... En algunas cosas tiene razón. Usted sabe que hablaron en Olivos. Bueno, sí, pero no solo históricamente. Estuvo en Olivos el otro día cuando estuvo Mujica. ¿Estuvo en Olivos? ¿Estuviste en Olivos? No estuvo. Entonces usted lo que piensa es que es una formalidad, nomás lo que hay de formal, externas, super y externas, frívola, ¿verdad? Profe, ha sido una excelente clase. Igual me gustaría irme con un ping-pong de personalidades de la actualidad. De la actualidad no quiero. Bueno, de la historia, entonces. Si no quiere... Oscar Washington Tavares, por ejemplo. Y yo qué sé, es el entrenador uruguayo, no sé, debe ser bueno, digo yo. Julio María Sanguinetti. Bueno, es un hombre de Estado importante. Julio María Sanguinetti planteó, vio usted, el seno de la Comisión de Cultura, que integraba siendo senador, planteó el absurdo del 25 de agosto como fecha de la independencia. Coincide con usted en ese sentido. Coincide, pero lo empieza a buscar cuál es la fecha de la independencia. Agarra cualquiera menos el 27 de agosto. Que las instituciones del año 3, y empieza a guitarrear. Claro. Porque nadie quiere agarrar la convención preliminar de paz. Claro, nadie se quiere meter. Luis Alberto Lacalle. Y por ahí también otro tipo igual. Ese es más, no sé, es más patriotero, ¿no?
más patriotero. Jorge Valle. El otro día lo sentía... A la calle. Estamos cortando. Estamos buscando el punto para cortar. ¿Qué decía la calle? Que era oriental, decía, bueno, oriental está bien, pero no se comportaba como un oriental medio extraviado. Y dijo alguna cosa que yo la registré y ahora se me fue de la cabeza, pero andaba despistado también, porque claro. Y Jorge Valle, sí, Paraguay, en medio de sus locuras, larga algunas cosas de vez en cuando. Cosas interesantes. Sí. Dice cosas interesantes. Con sustancia, igual que Mujica. Ahí está, es un tipo desprejuiciado, y eso es importante. Y entonces entre col y col lechuga deja pasar cosas y las aprovecha. Tabaré Ramón Vázquez. Bueno, pues ella me preguntó. Tabaré. Bueno, me resulta mucho más convencional, está bien lo que dije, y yo le diría más cauteloso. Ajá. Más cauteloso. Muy bien, profe. ¿Qué clase? Un placer, un placer. Mil gracias por venir. Gracias por la invitación. Le digo más, gracias por la clase. Yo hasta sería partidario de contratarlo para que sea rentable y venga toda la semana. Pero ahí hay que hablar de dinero y lo más importante, el perchero, como dice. Y la música. Y dejarse de pavada y empezar a poner música para eso es más para bailar, pero no es para escuchar, ¿verdad? Entonces oigan a Gardel. O sea, oigan a Gardel y van a aprender vida. Primero, Gardel no miente. Primera cosa. Gardel era uruguayo. ¿De qué país es Gardel? Gardel el acto del parto. Sí. El acto del parto es un accidente. ¿Pero usted cree que fue en Tacuarembó el parto? No, ¿qué va a ser en Tacuarembó? Es un disparate que inventaron acá. Que lo dijo él, como todos lo decimos, lo disparó. Entonces es francés. Es tolosano. ¿Es qué? Nació en Toulouse. Pero Gardel, y él lo dice, cada cual es su idioma. Cada cual es su idioma. Y Gardel dice, mi idioma es el español. Y agrega, mejor dicho, es el porteño. Eso es lo que es Gardel, un porteño. Él es francés, o sea, de nacimiento. El parto nació en Francia. A todo eso, nació en Francia, que el parto no importa, es porteño. Entonces es compatriota. Claro. Es compatriota. Claro. Es como el Pipita Higuaín, el goleador de la selección argentina que nació en Francia. Ajá. Entonces, yo le digo, profe, le pido disculpas en el nombre de su compañero porque es una cosa terrible. Usted pide disculpas, y por usted que... Profe, mil gracias. Muchas gracias, un placer. ¿Nos vemos el miércoles que viene? No, el miércoles que viene no, porque es feriado. ¿Y no hay programa? Feriado no laborable, 25 de agosto. El día de la independencia. Debería ser el 27. ¿Hay un montón de feriados no laborales? No, nunca laburamos después de la noche de nostalgia. ¿Se vende los millones en la panadería de Laburoso? No es el feriado, es la noche de la nostalgia. Explícasela así. Se laburó después de la noche de la nostalgia. Tenés razón. Gracias, profe, nos vemos el otro miércoles. El otro miércoles. Bueno, ya es mucho tiempo. Bueno, yo espero que me el primer miércoles. Hay alguien que le está pidiendo espacio, ya le está mirando. Es nuestro director de la radio que va a tener que cambiar la noche de la nostalgia al 26 ahora. No, perdón, al 28 la va a tener. Al 27. No, pero al 27, para dejar libre el 28. Si ahora es el 24, un día antes del feriado, va a tener que ser el 26, un día antes del feriado. Sí, usted no dice que la independencia en realidad fue el 28. No, 27. 27 de agosto. Ya me pregunta de examen que el año 28. Profe, muchas gracias entonces y nos vemos el miércoles, el primer miércoles de septiembre nos vemos entonces. Muy amable. Llamalo persona. Segunda pelota, tercera pelota. Qué jugador. En este nuevo episodio, ¿cuántas veces se habrá preguntado qué funciona mejor para no mojarse en la lluvia? ¿Caminar o correr? ¿Se asustan los elefantes de los ratones? ¿Es posible arrancar las medias de alguien? ¿Ford existe? ¿Es humano? Julio Ríos quiere hacer Close of Ford. El Canal 4, aparte de tener un reloj propio que atrasa, ¿tiene un agujero negro donde se pierden bloques del programa que uno está viendo? ¿Soy peticio y me la piso? Siga preguntándoselo. En este episodio de Los Cazadores de Mitos. Porque esto no es Cazadores de Mitos. Es Los mitos de la historia en las clases de Segunda Pelota con el profesor Guillermo Vázquez Franco. Guillermo Vázquez Franco nació en 1924. Empezó desempeñándose como profesor de secundaria. Es historiador e investigador. Escribió los libros Francisco Berra, La historia prohibida y La historia y sus mitos, pero tiene por delante una empresa mucho mayor.
Tratar de enseñar durante 4 semanas a Jorge Carlos y Mariano Quimbaé y a sus contrincantes de turno, María Noel Marrone. Me falta como un pedazo de una cosa uruguaya, ¿no? Y Lucía Lula Alegro. El menor valor en 90 días, el dolor cotizó ayer por debajo de los 20. ¿Podrán aprender o será un mito? La batalla está planteada. Preparen, apunten. ¡Fuego! Materia: mitos y leyendas de la historia uruguaya. Clase número 3. Bueno, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, ahora ando mejor, estoy bien, por eso tuve que faltar el miércoles pasado. Está bien, me decía que andaba a punto de caer, pero... Sí, no, pero me aguanté, no vine, hubiera venido, hubiera caído, entonces me cuidé y hoy estoy bien. ¿Sabe que la gente lo extrañó y nosotros lo extrañamos? Ahora sea farsante. Pero, pero mire, lo extrañó gente que lo quiere y gente que lo detesta ya. Porque entre otras cosas usted dijo que nosotros no somos un país. Ahí está, mire, traigo. ¿Podemos resumir las 3-4 frases que dijo? Usted dijo que Artigas no era el prócer que nos pintaron. ¿Lo qué? Usted dijo que Artigas no era el prócer que nos querían vender. Sí, eso sí. Mire, voy a empezar. Voy a salir de Artigas desde el primero y voy a terminar en Mujica. Miren ustedes. Fíjense. Artigas, 1813. La Federación, esto es textual de Artigas. La Federación ni por asomo se acerca a una separación nacional. La unidad del país, de la patria quedaba tal cual estaba. Barreiro, 3 años después, le escribe a Pueyrredón: nunca puede darse la disidencia entre Artigas con el directorio otro carácter que el de un accidente, siendo claro que nosotros, los orientales, jamás podríamos caer en el delirio de querer constituir solos una nación. Barreiro, 1816. La Valleja, 1825. Pueblos, refiriéndose a los orientales, ya están cumplidos vuestros más ardientes deseos. Ya estamos incorporados a la gran nación argentina. Al año siguiente, Rivera, en carta al deán Funes: tuve la satisfacción de ver a mi país pertenecer a la masa común de las provincias que forman la brillante nación argentina. El Congreso de la Nación quiso premiar mis cortos servicios distinguiéndome con el grado de brigadier general. 1829, José Yauri. En la orilla de empezar el... Constituyente, 1830. En la Constituyente, dice Yauri a sus compañeros de Constituyente: para expresarme con más propiedad, diré que es ya una obligación forzosa de que no podemos desentendernos. La independencia nos ha sido impuesta por una estipulación solemne que respetamos y en la que no fuimos parte a pesar de ser los más interesados. Yauri, 1830. Oribe le manda a decir a Rosas por intermedio de usted me agarra sus papeles una lista entera no, pero termino enseguida. Usted me agarra con usted me agarra con papeles y yo le traigo unos papeles que le demuestran lo contrario. El miércoles que viene vengo y le espero con sus papeles. Ahora espere con esto. Oribe le manda a decir a Rosas: diga a su excelencia Juan Manuel de Rosas que soy federal de corazón. Manuel Oribe. 50 años después, 1882, en el Ateneo de Montevideo, una conferencia, Carlos María Ramírez. Brasil... Eso es medio de alcahuete. Escuche, no interrumpa. No sé qué le parece a usted. No, porque dice, diga Rosa que yo soy federalista. No interrumpa. No interrumpa. Carlos María Ramírez. Brasil realizó la mitad de sus ambiciones seculares al trozar en 2 pedazos aquella nueva y gloriosa nación que en 1828 se alzaba a ambas orillas del Plata. En el mismo año 82 y en el Ateneo de Montevideo, Pedro Bustamante: ni tradición de independencia de los 33, ni tradición de independencia de Artigas. La palabra independencia, separación o segregación no partió de nuestro suelo. Labios brasileros y labios argentinos la pronunciaron, y argentinos y brasileros dispusieron de nuestros futuros destinos sin consultar para nada nuestra voluntad. Atiendan ahora: si crimen hubo, y lo hubo, en mutilar a la patria común y dividirla en 2, ese crimen no fue de los orientales. ¿Quién, pregunto yo, pregunta Bustamante, qué asamblea, qué poder, qué autoridad de derecho o de hecho había proclamado antes de 1828 la independencia de la banda oriental?
Vamos a saltar 50 años y nos venimos a 1930, época del primer campeonato mundial, al cual yo no asistí porque era muy chico, pero estaba vivo ya. Sí, campeonato mundial en el que le ganamos la final a su país, Argentina. De acá, de atrás le ganamos a su país, Argentina, 4-2. 4-2. Manini Ríos, 1930. Aunque tengamos una autonomía política ya secular, seguimos siendo, para las cuestiones bancarias, la provincia oriental. 60 años para adelante, Javier de Aedo. 70 años después, en materia económica, 1990. En materia económica, Uruguay es una provincia argentina. Y 3 años después agrega el mismo economista: no puede estar barato en Córdoba y caro en la Argentina. Eso podrá pasar por mediodía. Igual sucede con Uruguay, que económicamente es una provincia argentina y un estado brasileño. Saltemos 20 años, de 1990 pasemos al año 2010, noviembre del 2009. José Mujica no tiene autoridad como historiador, pero sí la tiene como político que es. Y atiendan, Artigas es alguien que no quiso hacer este país. No lo reduzcamos. Artigas es el caudillo por esencia de la argentinidad, en el sentido trascendente, una visión federal del Río de la Plata que está por encima de todos nosotros. Ahora sí, digan lo que quieran. Tráigase las jueves que viene. No, ahora voy a empezar. Me imagino lo contento que estará usted con la victoria de Argentina ayer sobre España. Sí, estoy contento. Sí, sobre Brasil también, porque le ganamos en básquet. Profesor, cuando el Uruguay sale, no sé si lo dijo en la clase pasada porque yo escuché bastantes partes, pero capaz que perdí algún fragmento. Siempre se dijo, al menos en la escuela del liceo, que fue Inglaterra el culpable, ¿no? Sí, es una forma de hacer diversionismo. Sí. Vamos a decir, la patente es británica, la fabricación es brasilera. Brasil fabricó el Uruguay con patente inglesa, digámoslo de esa manera. ¿No? Ajá, bien. O sea que usted lo que quiere decir es que los ideólogos fueron los ingleses. El ideólogo fue Canning, sin duda ninguna. Si Canning la vio, dijo: mira, acá nos conviene, tengamos esto dividido, acá tiene acceso, es una boca de entrada a los ríos, al corazón de América, por el Paraná, sobre todo el Paraná, porque el Uruguay es un río muy molesto, sobre todo por el Paraná y por el Paraguay. Dividamos esta entrada, este acceso, y sí. ¿Y qué queda del orgullo celeste? Eso va por de nuestras diferencias con los argentinos, de la garra charrúa. Todo es retórica de mala calidad. De retórica de mala calidad. De mala calidad. ¿Cuál es el clásico suyo en cuanto a historiadores? Yo. ¿Usted contra usted mismo es el clásico? No, contra mí, no, conmigo. Con usted, pero... contra mí, yo tengo a todo el mundo contra mí. Me voy a poner yo también. Pero cuando dice, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el que... el que sostiene la antítesis de su teoría? A todos. ¿Todos? Todos. Absolutamente todos. Sí, yo creo que absolutamente todos. Sí, todos. ¿Y esto por qué lo hace? ¿Usted por qué cree que lo hace? ¿Por el tema de orgullo nacionalista? En parte un fenómeno ideológico. Hay una penetración en lo que llama un lavado del cerebro, muy cierto. A ustedes es muy difícil convencerlos, por ejemplo, están históricamente empañados. Porque desde chiquitos los agarraron, a mí también me agarraron. Yo me mandé un escrito en el liceo en 1942 sobre las instrucciones del año 13, 1942, que lo terminé de esta manera, sobre las instrucciones. Yo lo terminé así: protege, oh Artigas, a tu patria independiente que inclina ante ti, solo ante ti la coronada frente, parafraseando a Zorrilla de San Martín, una leyenda patria. Bueno, que yo dijera esas barbaridades siendo un muchachito de 16, 17 años está, pero el profesor me puso sobresaliente y además lo leyó en clase y mis compañeros me felicitaron, estaba de lo más ufano con las barbaridades que había dicho. Y hoy lo reviso 70 años después, o 60. ¡Qué barbaridad! Pero el profesor, yo lo quiero mucho, tengo un gran recuerdo de Veraza, de Alfredo Veraza, de gran respeto también por él. Pero un día me han llamado: mira, muchacho, te pasaste de rosca, ¿verdad? Pero lo que es verdad es que 1942 es la época más sensible, más álgida del Uruguay narcisista, ¿verdad? El Uruguay engolado, que se miraba al espejo y decía: hay alguien más lindo que yo, hay alguien más perfecto que yo, y se regodeaba con eso, ¿verdad? 8 años después le ganamos los brasileños en Maracaná. Fue fatal.
fue fatal para la enfermedad municipal de este país, ¿no? Claro. Fue fatal. ¿Usted cree que el ego nos mató? Los mató. Nos mató, a todos. A todos los uruguayos los mató. ¿Cómo los mató? Él se considera argentino. ¿Cómo no? Profe, ¿cómo los mató? ¿Nos mató a todos? A todos los uruguayos, lo que le digo, los reventó a todos. No dejó Pero usted nació en este territorio, en esta patria. Pero considera que es Argentina esto. Claro, lo que pasa es que esto es una comunidad argentina. Pero se lo Usted dice lo que dice que a Barreiro. todos los provincianos uruguayos los mató. Pero se lo dice Miguel Barreiro, se lo leo de nuevo. Nunca puede darse la disidencia entre Artigas y el directorio otro carácter que el accidental, siendo claro que nosotros los orientales no podríamos caer en el delirio de constituir una nación. Esto se lo dice Barreiro en el año 16. 150 años después estaban diciendo lo contrario de Barreiro, que Barreiro disparateaba ustedes. Claro. Profesor, de los 33 orientales, ¿qué mito fundacional hay? Bueno, los propios 33. Eso es una todo a pesar no era. Es un mito. Todo es un mito. Empezando que 33, eso es ¿cómo se llama? Una convencionalismo masónico, ¿verdad? 33 es un número masónico. La expedición era de orden los 40, 42 más o menos. No se sabe muy bien porque hay varias listas circulando. La gente de ese momento no tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. Nosotros tampoco. Entonces no tuvieron la precaución de hacer algo con rigor. Y así La Valleja se manda con una nómina, Oribe se manda con otra, Sufriategui se manda con otra. Cuando apareció allá a las calzadas alguien que dijo vamos a darles una pensión a estos 33, empecé, ¿cuántos eran? Eran como 100. Aparecieron 33 de abajo de la tierra. Bueno, al final se paró la mano, ¿no? Es un número. Pero usted dice que eran más que 33 o menos que 33. No, más de 30, más de 40. Y cuando apareció lo de la pensión, que eran más de 33. Más de 33 también, sí. Pero sé que la cosa quedó en 33, me parece. Al final de Goyano quedó en 33. Pero eran más de 33. Hay masones importantes en la expedición. Los tres jefes, La Valleja, Rivera y Sufriategui, son masones. Probablemente en la hueste haya Manuel Freire, tal vez fuera masón. Sufriategui, ya lo dije, bueno, puede ser que haya algún otro masón, porque la masonería tiene mucha importancia. Ahora, ¿cuándo cambia la masonería? ¿Cuándo pega el vuelco? Porque cuando hace el desembarco la Valleja con sus lanchones famosos en la Graciada, sin duda vienen a recuperar la unión nacional. Son sinceros, no mienten. Vienen de verdad a recuperar la unión nacional. Y Sarandí se dio bajo el signo de la unión nacional. ¿Cuándo se produce el vuelco? El quiebre para caer en el chasco, en la estafa de la Convención Preliminar de Paz, yo lo estuve rastreando y no lo encuentro, no veo. En Ituzaingó todavía se puede pensar que se piensa en la unidad nacional. Es cierto que ahí se comete la gran canallada, que es Alvear el que la comete, de no aplastar al ejército brasilero. ¿Por qué? Porque el jefe brasilero, que era Barbacena, también era masón. Y algunos lo dejan escapar. Por eso lo dejan escapar. ¿Y si lo hubiera pasado por arriba ese día, qué hubiera pasado con la historia? No sé, eso no se lo puedo decir. ¿Qué pasa si Napoleón gana en Waterloo? Nadie puede saber. Eso que usted me pregunta. Pero ¿y por qué canallada? Porque lo perdonó nada más que porque era masón. Porque era masón. Prefirió la masonería y no la patria, este granuja. Sí, señor. Y no dejó el granuja, un canalla. Alvear. Sí, Alvear. Pero Alvear, ¿cómo es argentino es Alvear, no? Alvear era misionero. Argentino. Bueno, sí, argentino éramos todos. Argentinos eran todos. Éramos. Tiempo pasado. Dijo, éramos. Claro, en el año 28 éramos todos. Hace un par de semanas me dijo que éramos, ahora éramos todos argentinos. Sí, yo sigo pensando que ahora seguimos siendo argentinos. Pero dijo como que éramos, ahora somos uruguayos. En el año 28 sin duda éramos todos argentinos. Así que los 33 es entonces un poco tiene varios detalles que son mentiras. Mentiras, falsas, son falsedades, son mentiras, sí son mentiras. Primero arrancamos por el número entonces. Empezando por el número. Pero lo de la Graciada está comprobado, ¿no? No tan seguro. Se habla de la Graciada y del Arenal Grande, que están uno al lado del otro. No se sabe exactamente. En la Graciada quedó consagrado porque un estanciero poderoso, Domingo Ordoñana, que era catalán, no era criollo, pero al fin era un entusiasta de la cosa, era estanciero, tenía estancia ahí, y en la propia estancia está una playa que dijo, acá desembarcaron, en esta playa de la Graciada. Voy a poner una pirámide. Como tenía mucha plata, mandó a hacer un monolito ahí de piedra, que es lo que está, me parece que está todo. Como atractivo
atracción turística. Como atracción turística, Claro. los muchachos se traigan los choripanes acá. Bueno, eso hizo Ordoñana y ahí quedó consagrada la playa de la Agraciada, que no era agraciada, era graciada. Porque ahí graciaban animales. Porque tiraban el cebo, de qué sé yo, para embarcarlo. Pero en fin, todo se romantiza, se hace lo captado por el romanticismo. ¿Sabe que una vez en un capítulo sí. Tenemos un oyente, Santiago Gadea, que es tataranieto de uno de los TTTs orientales, que dice, de hecho mi madre cobraba una pensión, era el número 3 en todas las listas. Sí, ¿cuánto? Número 13 en la lista. 13, sí. Se pagó, no sé si no se sigue pagando, creo que ya no. Sí, se pagó. Sí, pero la bisnieta cobraba una pensión todavía, ¿no? Pero se trasladaban. Qué maravilla, ¿no? Sí, ¿sabe que hay un capítulo de Los Simpsons en el que Lisa... ¿Conoce Los Simpsons? No, sé que es una serial de televisión, pero no le importa. El tema es que una de las chiquilinas descubre que el símbolo, el prócer del pueblo, en realidad no era tan cra, un poco lo que usted está planteando sobre Artigas. Y después de tratar de demostrar a todo el pueblo que en realidad el prócer no era tan cra, se da cuenta que destruir la imagen del prócer puede joder un poco al pueblo. Usted, que está un poco en esa... Usted está en la posición de Lisa en este momento. Decir, miren, Artigas no era tan cra, los 33 no 33, o sea que la bandera de los 33 hay que cambiarla porque no era 33, habrá que hay que cambiar las canciones. ¿Usted no cree que la bandera no dice 33, la bandera dice libertad? Tiene libertad, bueno, está bien, pero dejaría de ser la bandera de los 33. Claro, la bandera de esa expedición, eso sí, de esos expedicionarios, ¿verdad? Y por lo que yo admiro y reverencio a Artigas y me descubro de pie en su memoria, es porque muere fiel a su patria, no se prostituyó. Y a sus ideales también, ¿no? Y a sus ideales, que nunca... Sí, por más que lo invitaron varias veces, sí, y ¿no? Patria, él muere tan argentino como había sido luchando, ¿no? Esa que cuando mete esa, le mete una puñalada en la garganta a todos los orientales que nos dan. Para calentar, aparte lo hace muy bien. Lo hace. Juega con la cara. O sea, ¿qué dice de Artigas, profesor? Perdóname, Lula. No, pero lo dejaron pasar por alto, pero esto es así, muere tan argentino como... Y profanan su tumba en 1855, cuando lo van a arrebatar de su tumba, dicen repatriarlo, cuentos chinos, si estaba en su patria, que van a repatriar. Entonces, lo sacaron de la tumba que él eligió. Y eso es profanarla, la tumba. Y lo traen al lugar más inoportuno de este municipio, que es una placita que hay ahí. Disparate, es una blasfemia. Es un vilipendio de cadáveres. ¿Usted cree que dónde era el lugar? En la Asunción, que es donde él eligió quedarse. Ya estaba perfectamente. Pero es nuestro líder, fue todo para nosotros, el creador de esta patria. Un invento, empieza a partir del año 80 el invento, a partir de 1880. Se puede rastrear muy bien, empieza con uno de estos, con Carlos María Ramírez empieza. ¿Pero y con qué motivo? Y bueno, ahí ya es más difícil de rastrearlo porque no hay nada que diga por este motivo vamos a sacar a Artigas como lo que queremos que sea. Pero coincide una cantidad de cosas, hay un fenómeno mundial de nacionalismos, la posguerra franco-prusiana exaltó mucho los nacionalismos, sobre todo en Francia, aquí en el Río de la Plata había una gran dependencia cultural francesa, el nacionalismo es un fenómeno moderno, muy moderno. Los egipcios no eran nacionalistas, no digo tampoco, la Edad Media tampoco. El nacionalismo es un fenómeno que puede rastrearse poco antes de la Revolución Francesa, por ahí está con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, es un fenómeno muy nuevo. Y empieza acá en el año 80, empieza el fervor. En el año 79 viene la inauguración esa, que es una murga, la inauguración del monumento ahí en Florida, el 25 de agosto, que Juan Carlos Gómez mandó una carta lapidaria, que es una mentira, pero esa carta está escondida, nadie la comunica, nadie habla de esa carta de Juan Carlos Gómez, que es lo correcto. Es correcto lo que decía la carta. Claro. ¿Y qué decía en la carta? Que es falso, que en el año 25 no hubo tal independencia de la República, que si hubiera habido una independencia, los del año 25 hubieran sido unos traidores. Si lo hubieran declarado y no la declararon, porque no eran traidores, justamente. Que atribuirle al año 25 la independencia es un disparate. Todo para sacarle un cuerpo a la Convención Preliminar de Paz, que no se sabe qué poner en lugar de la Convención, que es la fecha de la independencia. O de la amputación, que es lo correcto. En el año 28 la provincia tal fue amputada al cuerpo político que al cual pertenecía. Y ese cuerpo político queda mutilado al perder
la provincia no más rica, porque no es la más rica, pero sí la más estratégica. Claro, Porque geográficamente, claro. Perdida la provincia oriental, perdimos el control del Río de la Plata, que era un río nuestro, un río interior. Pero era un río interior desde Solís, 1516, en que descubre el Río de la Plata. Desde ese momento es un río interior nuestro. Y en el año 28 queda partido, como dice Carlos María Ramírez, en 2 trozos. Y el que se beneficia de eso es Brasil, que le queda abierto el camino para entrar a Mato Grosso por los ríos. Qué nivel, ¿eh? Y se echa para atrás el profe como diciendo... He dicho y que vengan a decirme lo que quieran. Los que no estén de acuerdo, que rajen. Que arrasquen nosotros. Sí. Pero me imagino que habrá algunos historiadores que le rebatirán. Totalmente, todos. Pero usted se anima a debatir con todos, traigan los que quieran. Bueno, pero Artigas lo ha hecho muchas veces con Ana Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Sí, con Ana Ribeiro. Y Artigas varias veces. ¿Han debatido? Sí, claro. Hemos cambiado opiniones con Ana Ribeiro, y no solo con Ana Ribeiro, ¿no? Porque Ana es una gran defensora de... Sí. Tráiganla, tenemos muy buena relación, Bien, ¿quiere decir algo más para redondear? Yo quería preguntar algo. Porque después de todo esto, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es qué hecho histórico se trata como sí de los que se enseña, sí es real, o sí está de acuerdo usted con eso. Mire, ¿con qué hecho decimos sí? Esto sí es así como se cuenta, como cuenta la historia. Como hecho, los hechos son todos tal cual se los cuentan. Están deformados, pero son... Claro, lo que pasa es que del hecho le sacan conclusiones absurdas, conclusiones mentirosas. Del hecho tal cual, la Convención Preliminar de Paz tal cual se lo dicen, ¿verdad? Pero primero está en portugués, eso no se lo dicen, traducida al español, pero está firmada en portugués, ¿verdad? Ajá. El artículo primero es el que declara la independencia. Que tampoco declara la independencia, declara la provincia separada del territorio del Imperio del Brasil para que se constituya en un Estado libre e independiente. Así es como reza el texto. Claro, no es... Así es como reza el texto. La declara separada del territorio del Imperio para que se constituya en un Estado libre e independiente. Es decir, no le da la alternativa de constituirse en lo que a ustedes les parezca, de acuerdo con la opinión de las representaciones que tengan ustedes. No, es perentorio, ustedes tienen que ser independientes, ¿verdad? Así o así, ¿verdad? Por eso yo lo he escrito, que Brasil es el propietario de la independencia uruguaya, es el dueño. Profe, tenemos prueba la que viene. Bueno, hagan prueba, está bien. No, la prueba la tiene que hacer usted. Bueno, está bien. Tiene que armar tipo... ¿Qué son? 10 preguntas, 5 y 5, y alguna más por la duda por si llegamos a empatar. Son orales, le pregunta primero un equipo, después le pregunta al otro. Está bien. Y bueno, y ahí va a haber un ganador que será el ganador de... ¿Y que se lleva qué el ganador? Y el honor de ser el ganador. Bueno, estamos. Profe, a los que preguntan por el libro, varias personas dicen, bueno, el libro es La historia y sus mitos. La historia y sus mitos, sí, la historia reciente. Lo encuentran en cualquier librería. Yo pienso que sí, que estén en las librerías. Sí. Deben estar en las librerías, no debe estar en las librerías. Sí, preguntan por La historia y sus mitos del profesor Vázquez Franco y lo ven tranquilamente. Si no, que lo piden las librerías se lo pedirá al distribuidor. Me dijo el editor que el distribuidor ya no tenía en stock, estaban todos distribuidos. Así que tiene que estar por las librerías. Perfecto. Tiene que estar por las librerías. Sí, está. Y no es un libro caro. Además es un libro entretenido, es un libro ameno, se puede leer sin aburrirse. Muy bien. Profe. Algún chiste hay todo. Profe, un placer de tenerlo de vuelta y tenemos la semana que viene la prueba. Lo esperamos el miércoles que viene. El miércoles que viene me espero. Vamos. Gracias, profe. Chaucito, mi hija, chaucito. Mirá, beso. Mano. Chau. Caballero, vamos arriba. Chao. Gracias, profe. Ahora los caballeros se besan, he visto eso. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, yo qué sé, por parecerme me parece mal. Pero sí, pero yo que pensé que yo soy un tipo de 1940. ¿Pero usted qué le parece de gay eso? Sí, no me agrada. No le agrada, no me agrada. Pero si usted le tira un beso, por ejemplo, a un joven, ¿cómo anda? ¿Qué hace usted? ¿Echa la cara para atrás o le...? No sé, no me ha pasado, no me ha pasado. No sé qué haría. Inspira respeto, déjeselo dar, profe, por esta altura. Sí, no, puede ser, sí, no sé qué haría, sí. No sé, no me encontré. Como han cambiado mucho las categorías, en fin, yo me... Ya está. Soy el tranvía. Ya está. Chao, hasta miércoles. Gracias.
sad face.